Esto es Filosofía Inútil, donde encontrarás charlas dialécticas entre viejos amigos. Bueno, pues buenos días, o buenas tardes, buenas noches, o bueno, si nos estáis viendo desde el espacio exterior, que no hay realmente mañana, tarde o noche. Bueno, sí lo hay también, porque el Sol entra desde un ángulo determinado y se puede hablar de... Depende de la órbita, pero sería raro, porque al no estar en la superficie de un planeta, pero sí es verdad que la estación espacial tiene, por ejemplo, que está a 400 kilómetros, tiene trozos donde la Tierra tapa el Sol. Pero ¿sería noche o sería un eclipse? Claro, hombre, yo creo que sería noche, pero lo malo es que igual estás diciendo buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no, porque va como súper rápido. Bueno, creo que hora y media en dar la vuelta, así que a lo mejor tiene una noche de 35 o 40 minutos y un día de 50, 55, no sé. Increíble, o sea, que entra, que saluda a alguien y dice, venga, buenos días, y luego cuando te despides, dice buenas noches. Te echas a dormir y conforme estás cayendo ya te toca despertarte, ya suena el despertador. Es un asco. Bueno, y los viajes interespaciales sí que tiene que ser difícil, como establecer un no, venga, ahora buenos días, ahora buenas noches. Pues la verdad es que no sé cómo lo harían en la Luna, porque claro, si se fueron de día, pues no durmieron en 3 días. Es un poco complicado. Y si se fueron de noche, pues durmiendo todo el camino, te pierdes el viaje a la Luna. No sé cómo lo... No, fuera broma, creo que el biorritmo humano en realidad no sé si era un poquito menos o un poquito más de las 24 horas. Entonces, creo que era un poquito menos, me suena que eran 23 horas y poquito. Con lo cual, creo que en el viaje a la Luna, por ejemplo, adaptaron sus ritmos de sueño y demás a esas 23 horas o algo así. Que también digo yo que dormirte en un viaje de ese nivel, igual es difícil con los nervios y tal. Pero el caso, y como te toca un compañero que ronca, ¿sabes? O que, yo qué sé, o que se pone a hablar ahí por teléfono al lado o algo, que ya ni te cuento. Está con el Candy Crush, todo el viaje. Sí. Y nada, hoy venimos a hablar de la paradoja de Fermi, pero ya se ha pasado casi el tiempo, Pablo. Así que lo dejamos para otro día, ¿no? Me parece bien. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado en el podcast de Filosofía Inútil, con Pablo Mocusey y conmigo mismo, ¿vale? JC Plaza, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la paradoja de Fermi. Eso es. Que nada, la paradoja de Fermi es una cosa muy interesante. Pablo, no sé si tú te sabes la historia de cómo surgió esta paradoja. Bueno, sé que era un profesor de universidad, ¿no? Tengo entendido que era un físico italiano, ¿puede ser? Te cuento un poquito más. Venga, Mira, pues resulta que Fermi era un físico, efectivamente, y trabajaba en Los Álamos, ¿vale? Y en el verano de 1950 se juntaba con otros físicos de aquellos laboratorios para charlas de tema y tal. Y en esos momentos, la verdad es que había estaba de moda el tema de los platillos volantes. Entonces, pues salían los periódicos noticias de, platillo volantes por aquí, platillo volantes por allá y todas esas cosas. Entonces, Fermi era muy dado a estar pensando cosas, ¿vale? Sin decir nada, y de pronto te soltaba una frase que te dejaba pues, con el culo torcido. Entonces, en una de esas que fue a comer con los tres amigos que tenía allí, ¿vale? Estuvieron hablando del tema de los alienígenas, de no sé qué, de no sé cuánto, y de pronto, volviendo de la comida, ¿vale? Fermi soltó una frase de esas lapidarias suyas que era "Where is everybody?", o sea, ¿dónde está todo el mundo? Y esa es la paradoja de Fermi, que es, si hay, esto era el pensamiento que pensó Fermi, ¿vale? Sin decirlo, ¿de acuerdo? Fermi lo que pensó es, si hay tantísimas estrellas que cuando miramos al cielo vemos el cielo cuajado de estrellas, plagadísimo, y solo estamos viendo las más cercanas, por cierto, porque hay muchísimas más. Habiendo tantísimas y tantísimas estrellas, tiene que haber planetas girando alrededor de esa estrella y tiene que haber vida y posiblemente alguna de esa vida sea inteligente. ¿Por qué no vemos a nadie? ¿Por qué no escuchamos a nadie? ¿Por qué no hay rastros de nadie? Y esa idea, digamos, la sintetizó con la frasecita de "¿dónde está todo el mundo?".
¿vale? Sí, Y yo creo esa que es un poco lo que piensa todo el mundo, ¿no? Hoy en día, cuando prácticamente todo el mundo le pregunta, pueden creer o no que las apariciones de los ovnis sean ciertas, Ujú. pero casi todo el mundo dice que bueno, que el espacio siendo tan inmenso como estamos descubriendo que es un poco ilógico pensar que somos los únicos Ujú. estando aquí. Pero al mismo tiempo al mismo tiempo, ¿dónde están las señales claras, visibles, irrefutables de que no estamos solo en el universo? ¿Dónde están los hombrecillos verdes, grises? ¿Dónde están las autovías Ujú. intergalácticas? ¿Dónde están todas las lucecitas, no? El cielo debería estar lleno de lucecitas, ¿no? Ujú. De hecho, Eh, esto es algo curioso porque antes de Fermi, quiero decir, esta pregunta no se la inventó Fermi, o sea, ha pasado a la fama, pero lo cierto es que Tsiolkovsky, que fue el padre de la astronáutica moderna, ¿vale? Porque fue el que desarrolló la ecuación de la propulsión espacial en una época en la que él se imaginaba las naves espaciales que se propulsaban con disparos de cañón, o sea, telita, ¿vale? Que estamos hablando del siglo XIX. Y Tsiolkovsky ya comentó la paradoja de por qué no detectábamos alienígenas en 1933. Y su explicación de Tsiolkovsky era porque la humanidad no estaba preparada para recibir una visita. Tsiolkovsky era un genio, pero también tenía alguna idea un poco rarita, que eso en otro episodio lo comentamos, ¿vale? Y antes de eso, en realidad, en el siglo XVII y en épocas así, se daba por hecho que había otros seres habitando la Luna, habitando los planetas, ya cuando se descubrió lo que eran los planetas, se daba por hecho y eran humanoides todos, o sea, no pensaban otra cosa. Y es que hay novelas de ciencia ficción en 1600 no sé cuánto, de eso, de una persona que en un sueño viaja a la Luna, claro, no tenían claro cómo llegar a la Luna, ¿vale? Estaba muy alta. Pero el caso es que ellos daban por hecho que allí había gente y había civilización y todo eso, o sea, que no es una idea nueva la de pensar en alienígenas, digamos. Ya. Está la película esta del Barón de Munchausen, que creo que está basada en un libro del siglo XVIII. Uh -huh. Y efectivamente viajan a la luna y allí está Robin Williams, que es una cabeza que vuela. Y bueno, y en el libro me parece que hay otra serie de seres que habitan la luna. El varón tiene su aventura allí también. Pues Ya, no la he visto, la verdad, la película. O sea, me suena la del Barón de Munchausen y sé que es un tío que se sube en un globo así raro con alas de murciélago o algo así, pero no la he llegado a ver. la rodaron aquí en Almería. Ah, vale, ostras. Qué Sí, bueno, parte qué de bueno. ella. Oye, no puedes decir aquí en Almería, solo se puede decir aquí cuando estás en Madrid, ¿vale? Solo puedes decir aquí en Madrid, pero no puedes decir aquí en Almería. O sea, eso solo aplica cuando estás en la capital. Ya, ya. Tú tienes que decir allí en Almería. El madricentrismo. Hemos superado el terracentrismo, el heliocentrismo, pero el Pero madricentrismo todavía está en... todavía no se ha superado. El caso es que este tema lo comentamos porque tanto tú como yo nos interesa mucho la paradoja de Fermi y ambos tenemos fuentes muy diferentes. Porque yo tengo un libraco que me descargué en época de pandemia, porque en época de pandemia la editorial Springer, que es una de las más grandes de editoriales científicas, puso de forma gratuita muchos libros pues, para que la gente no se aburriese, ¿vale? Entonces, pues sin cobrar dinero, pues puso muchos libros. Y uno de ellos era hago la traducción, ¿de acuerdo? Si el universo está repleto de aliens, ¿dónde está todo el mundo? El autor es Stephen Webb y es un libraco de 440 páginas en el que explica 75 soluciones a la paradoja de Fermi. Y tú, a su vez, pues cuéntame, ¿por qué has propuesto el tema este? Bueno, hay un blog que se llama waitbutwhy.com que mi amiga María me pasó hace como, no sé, 5 años o 10 años y alguna vez lo he seguido, pero me lo pasó precisamente a propósito de este tema, este mismo artículo, el que estoy siguiendo yo. No está tan completo, pero está bastante completo. Es decir, ¿dónde están esos alienígenas? ¿No existen? ¿Sí existen, pero no los vemos? ¿O ya están todos muertos? ¿O qué? No, y va paso por paso analizando las diferentes posibilidades. Pero podemos volver un poquito más al principio, si quieres, y dejar, nos explica un poco más sistemáticamente, si quieres, como esta intuición que tenemos todos de que hay tantas estrellas en el cielo, dónde está todo el mundo. Tú me estabas comentando hace un momento que existe la ecuación de Drake, que matemáticamente estudia qué posibilidad hay de que haya vida
o de que haya incluso civilizaciones. No haya solo vida, es decir, una alga al fondo de un mar en un sistema planetario perdido, sino realmente formas de vida organizadas, capaces, sí, eso es, ¿no? De organizarse, salir de su planeta, desarrollar tecnología, una serie de cosas. Llamar matemática a la ecuación de Drake me parece muy generoso para Drake, ¿vale? En realidad, Fermi echó estas cuentas de la ecuación de Drake en su cabeza antes de hacer la pregunta, ¿vale? Pero la ecuación de Drake la dio Drake, creo que en los años 70, no me acuerdo bien, ¿vale? Pero bastantes años después de la paradoja de Fermi, y es simplemente una ecuación probabilística en la que lo que hace es multiplicar cada uno de los factores necesarios para que haya civilizaciones con las que podamos comunicarnos y les pone números. Entonces, es una ecuación en la que van multiplicando diferentes factores y el resultado de multiplicar todos esos factores te da el número de civilizaciones que podría haber en nuestra galaxia. Se limita a nuestra galaxia solamente. Entonces, el primer factor es, la solución sería eso, el número de civilizaciones, ¿de acuerdo? El primer factor es R asterisco, que es el ritmo anual de formación de estrellas que sirvan para la vida en la galaxia. Eso se estima que es en torno a 10. O sea, en nuestra galaxia se están formando cada año unas 10 estrellas nuevas. Hablamos de que en nuestra galaxia hay unos 100.000 millones de estrellas, que se dice pronto, ¿vale? Y no estamos contando otras galaxias, pero el tema es que en el universo se estima que puede haber unos 500.000 millones de galaxias, con lo cual es que los números son muy grandes, ¿vale? Entonces, sí, nuestra galaxia no es particularmente ni grande ni pequeña, ¿no? Tengo entendido. Es mediana, sí. Con lo que vemos parece mediana. Entonces multiplica el número de estrellas que aparecen cada año. Lo multiplica por la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita. Esto era un número que antes no se sabía y se estimaba que era 1, que más o menos habría un planeta orbitando a cada estrella. Con los descubrimientos que estamos haciendo de exoplanetas, estamos viendo que nuestro sistema solar no es nada especial. Es muy habitual. Eso es una de las cosas que ha cambiado, ¿no? El James Webb, el telescopio James Webb ha cambiado radicalmente, ¿no? Es capaz de ver con mucha más nitidez los planetas orbitando alrededor de las estrellas y ha cambiado incluso la frecuencia con la que creíamos que aparecían los planetas en órbita de las estrellas. Sobre todo que antes estábamos viendo planetas gaseosos, ¿de acuerdo? La forma de ver planetas, exoplanetas que se le llaman, planetas en otra estrella, es porque cuando pasan por delante de la estrella hacen una pequeña sombra. Entonces tú, la luz de la estrella, ves que de pronto tiene un pico hacia abajo, se brilla menos porque se lo está tapando, estás teniendo un eclipse con ese planeta. Entonces ves que baja un poquito la luz y luego vuelve a subir. Y de ahí saca el tamaño del planeta, la velocidad a la que ha cruzado la estrella, saca un montón de datos. Antes la composición del planeta también. Incluso puedes llegar a sacar la composición viendo el espectro, cómo varía cuando pasa el planeta por delante, ¿vale? El tema, también hay otra forma de sacarlos, que es por cómo alteran la órbita de la estrella. Si son planetas muy masivos, la estrella no la vemos fija, sino que la vemos haciendo pequeños circulitos, y eso es porque está orbitando en realidad ella también alrededor del punto del centro de masa de ella con el planeta. Pero claro, eso solo permite detectar planetas gaseosos grandes, o sea, planetas muy grandes, no planetas rocosos pequeñitos, como Venus o como la Tierra. Sino cosas como Júpiter. Claro, Júpiter, Saturno, eso sí lo detecta, pero cosas pequeñicas no. Entonces, James Webb, al tener mucha más resolución, lo que está permitiendo también es detectar cada vez, también los algoritmos que se están desarrollando algoritmos de detección, se está afinando y cada vez detectamos planetas más pequeños, digamos, y con más precisión y con más datos. Y ya se han detectado planetas rocosos y un montón, o sea, no sé si llevamos 5.000 exoplanetas detectados. O sea, una auténtica locura. Sí. Y además es que date cuenta que de esta manera solo detectamos los planetas que estén en una órbita, digamos, que cruce a la Tierra. O sea, los planetas, sistemas estelares, que digamos los vemos desde arriba o desde abajo, por hablar así de forma vulgar, eso no lo vamos a detectar porque el planeta no cruza el Sol. Vale, claro. Vale. Sí, te entiendo. Sí, como una peonza desde abajo, ves lo que está orbitando. No ves lo que está orbitando alrededor. Porque claro, la resolución no es tanto como para verlo iluminado. No podemos hacer eso. Que va. Eso.
Vale, No. bueno, entonces con todas estas nuevas ecuaciones... Sí. nos damos Sí, cuenta que sigo contándote la ecuación, lo de ¿vale? Drake, sí, por favor, sí. Sí. Nos habíamos quedado en el segundo factor, que es la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita. Luego hay otro factor más que hay que multiplicar, que es el número de esos planetas que están en la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad se define como la zona en la que puede existir agua líquida en un planeta respecto a una estrella. Hay estrellas más calientes y más frías, por tanto, la zona de habitabilidad cambia según la estrella. En el caso del Sol, la zona de habitabilidad se encuentra, Marte está en el límite de la zona de habitabilidad, entonces está justo donde no podría haber vida, y la Tierra está de lleno en la zona de habitabilidad, por eso tenemos agua líquida, y Venus también está dentro de la zona de habitabilidad, pero también se acerca ya a la zona donde estaría un poco caliente. Vale. Luego comentamos más temas de esto, de la zona de habitabilidad. Otro factor sería la fracción de esos planetas que están dentro de la zona de habitabilidad en los que la vida se haya desarrollado, porque tener un planeta en la zona de habitabilidad no te asegura que se genere vida, o sea, que aparezca la vida. Ya, que este es el factor dentro de toda esta ecuación que es la más difícil, la más que hay que coger con pinzas, porque no sabemos ni siquiera cómo se desarrolla la vida en los planetas, pero bueno. Claro, es que nuestro problema es que solo conocemos un caso de vida y en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué estadística haces conociendo un solo caso? Es que es una mierda de población estadística para hacer ningún estudio. O sea, vamos a pasar un poquito por encima de esto de puntilla. Sí. ¿Qué otra variable hay? Hay otro factor que sería donde, vale, se ha desarrollado vida, pero donde esa vida haya llegado a ser inteligente. Porque no olvidemos que la Tierra se desarrolló vida en la Tierra hace como 3.800 millones de años. Prácticamente en cuanto se enfrió un poco la Tierra y dejó de haber volcanes y locuras de esas, prácticamente ya hay registros fósiles de vida. Pero durante, pues hasta hace unos 600 millones de años, la vida era unicelular. No tenía inteligencia. Y, o sea, ¿por qué se tiró más de 3.000 millones de años la vida unicelular sin desarrollar la inteligencia? A lo mejor es muy difícil que se desarrolle la vida inteligente, ¿vale? Entonces este es otro factor más. Hay otro factor más que sería la fracción donde se haya desarrollado vida inteligente y esa vida inteligente haya llegado a desarrollar una tecnología e intente comunicarse. Porque no olvidemos que los humanos somos inteligentes. Hablo de humanos, pero no me refiero al Homo sapiens sapiens, sino que el Homo neanderthalis, o sea, hay muchos homos, ¿vale? Muchos homínidos que también son inteligentes. Desde hace cientos de miles de años, o sea, el humano que conocemos hoy día creo que apareció hace unos 100.000 años, puede ser, pero antes de eso ya había otro humano. El caso es que si llevamos 100... Dime. No, los Devisonians, los neandertales, sí, en fin. Sí, y si nos vamos antes, pues eran inteligentes también los Erectus y los Habilis, y no sabemos hasta qué punto... Muchos de estos tienen formas de comunicación, pero supongo que nos interesa también no solamente la comunicación que podemos crear simplemente con nuestros propios cuerpos, con nuestras voces, con nuestros gestos, con todo esto, sino otras formas de comunicación que ya tienen que ver con como la escritura, como las señales de radio, como utilizar nuestro medio ambiente alrededor para crear una comunicación que potencialmente pueda salir del planeta también, ¿no? Claro, el tema es que para que salga del planeta no te vale con escritura en papiro. Quiero decir, necesitas una tecnología. Nosotros llevamos... Bueno, depende. Si metes una botella de cristal en un mensaje y lo tiras muy fuerte para arriba y consigues, ¿sabes? Que rebasar la fuerza gravitatoria de la Tierra, ¿cómo se dice eso? La velocidad de escape. La velocidad de escape, ¿sabes? Yo que sé, un vasco, por ejemplo, que lo tira muy fuerte para arriba, pues podría mandar un mensaje potencialmente a otra galaxia. Sí, sería difícil acertar, pero bueno, vale, si es un vasco a lo mejor sí. También tiene puntería, claro. La cuestión es que date cuenta que nosotros llevamos aquí con humanos igual de inteligentes que nosotros, al menos, confirmados, llevamos unos 100.000 años. Y solamente los últimos, 150 años hemos tenido comunicaciones por radio o una tecnología suficiente como para emitir algo al espacio. Entonces, claro, puede que se desarrolle vida inteligente y nunca lleguen a tener una tecnología como la nuestra. Y esa sería otra fracción a meter ahí. Y hay el último factor de los 7 factores que son, es uno un poco preocupante, que sería el lapso,
el tiempo, el intervalo de años durante el que esa civilización inteligente, capaz de comunicativa y capaz de emitir señales fuera y tal, puede existir. Eso es algo que no sabemos. Nosotros llevamos unos 150 años, pero ¿cuánto nos queda hasta el futuro? Igual el año que viene nos extinguimos. Claro, cuando desaparezcamos, la ecuación de Drake estará ya casi completa. El último ser humano podrá apuntar el numerito en la última ecuación y ya morir inmediatamente. Sí, yo creo que muchos años sacan nuevas actualizaciones de valores de la ecuación de Drake, ¿vale? Y cuando Drake la sacó, pues no sé si le salía que tenía que haber como 1000 civilizaciones o algo así en la galaxia. Pero claro, es porque ponen los factores estos como a ti te apetece. Entonces, si dices, bueno, pues, entonces Claro. te puede salir el número que quieras. Pero es cierto lo que tú decías antes, ¿no? Que ya se van afinando algunos valores, como el número de planetas habitables, ese tipo de cosas. Pero lo de la vida, la aparición de la vida no tenemos ni idea. La vida inteligente, tampoco. La inteligencia tecnológica, tampoco. Y cuánto duran las civilizaciones tecnológicas, tampoco. Entonces, hay 4 valores de los 7 que no sé. Entonces, llamarle una ecuación matemática a mí me parece. Ya, bueno, en todo caso, utilizando los valores más conservadores en todas aquellas como la de desarrollo de vida inteligente o el desarrollo de civilizaciones y tal, y dejando más en incógnita aquellas de las que no sabemos con el origen de la vida, siendo muy conservadores con todo esto, podemos decir que sí, que del orden de miles de civilizaciones en nuestra galaxia solamente. Y hay millones de galaxias. A ver, no, espera. Eso no es siendo conservadores. Siendo conservadores no debería de existir ni una. Porque si yo me pongo puñetero, te pongo un factor de aparición de vida muy bajo, de vida inteligente más bajo aún, de tecnología más bajo aún y de lapso muy poquito tiempo porque todo se extingue. Y entonces te sale que ni siquiera nosotros existimos. ¿Vale? Vale. Lo único, si nos vamos a la realidad, lo que sí podemos saber es que parece, pero esto puede ir cambiando y todo eso, pero parece que no es descabellado pensar que al menos hay un planeta habitable en cada estrella. Por habitable quiero decir en zona de habitabilidad, no que tenga agua, o sea, faltan más cosas, pero que pueda llegar a tener agua donde pueda desarrollarse la vida, parece que uno por estrella no es complicado. Estamos descubriendo muchos exoplanetas y parece, con lo cual eso pondría unos 100.000 planetas, 100.000 millones. ¿Vamos a ver luego por qué es importante el agua para la aparición de la vida? Vale. Sí, lo vemos luego. Y luego, Pablo, cuéntanos tú lo que es, porque hay también un par de escalas que son muy chulas respecto a las civilizaciones alienígenas, que serían, por un lado, la escala de Kardashev o Kardashev, depende de donde lo veas, y por otro, la escala de Barrow. Así que cuéntanos lo de la, escala de Kardashev. La escala de Kardashev básicamente habla de... Yo lo tengo estudiado hasta 3 tipos de civilizaciones diferentes, pero tú me hablas de 5. Entonces, la primera sería la que es capaz de manejar la energía de su propio planeta, que nosotros ni siquiera hemos llegado ahí. Todavía no somos capaces de utilizar toda la energía de nuestro propio planeta. Me parece Creo que cuando lo vi, nosotros estábamos en 0.7 o algo así. Sí, ¿no? 0.7 o 70%. Ah, bueno, es lo mismo. 0.7 es lo mismo que 70%. Ah, vale, genial. O sea, si hablamos de que tipo 1, o sea, nivel 1 sería... 0.7%, perdón. Sí, eso es, exacto. Eso es la estimación que había hecho Carl Sagan, en todo caso. Vale. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, supongo que pues ser capaces de extraer todos los gases que necesitamos de la Tierra, ser capaces de extraer todas las fuentes geotérmicas, en fin, el corazón, el núcleo de la Tierra también, utilizar bien su color, tal. Todavía no hemos llegado a eso. Luego la siguiente sería utilizar toda la energía de nuestro sistema solar, de nuestra estrella. Que básicamente, pues, poner un montón de paneles solares alrededor, ¿no? Crear una esfera Dyson. Una esfera Dyson, sí. Una esfera Dyson y eso, básicamente, pues, eso aquí es nada. Mi tía tiene una empresa de paneles solares, entre ella y Tesla, yo creo que... Que se puede. Se puede. Igual te hace falta toda la masa de miles de planetas como Júpiter para construir tanto bobo. Pero sí. Sí, es verdad, qué movida, claro. O sea, para dominar la energía de nuestro sistema solar necesitamos tener acceso a la materia de otros sistemas solares, claro.
Sí, Sí, bueno, sí, sí. muy bien. Bueno, Kardashev no entraba en cómo llegar. Hablaba de tipo 1, el planeta, tipo 2, el Sol, y luego tipo 3. Pues ya utilizar toda la energía de la galaxia, que ya que te pones con el sistema solar, pues de la galaxia entera, utilizar toda la energía, incluyendo el agujero negro que probablemente hay en el centro de cada una de ellas, y todo el resto de agujeros negros que puede haber alrededor. No sé si la materia oscura y la energía oscura también la incluyen. Es que en tiempos de Kardashev yo creo que no estaba lo de la materia oscura, me parece. Y entonces la cuarta sería utilizar toda la de nuestro universo, ¿o no? Tú decías como... Sí, la tipo 4, o sea, dentro de esta escala de categorizar a la civilización en función de la energía que consumen, la tipo 4 se encuentran dos variantes, ¿vale? Porque esta no las dijo Kardashev, esa se la ha inventado otra gente. Pues como Tolkien con los últimos libros, ¿no? Que ya se lo decía al hijo y tal. Entonces, la tipo 4 en algunos sitios yo lo he encontrado como aprovechar la energía del supercúmulo galáctico donde estamos, es decir, un montonazo de galaxias, pero en las cercanías, y en otros lo he encontrado como utilizarla de todo el universo completo. Que ya, pues eso, es un poco salvaje, pero bueno, la civilización es tipo 4. Y luego ya lo más loco son las civilizaciones tipo 5, que usan la energía de varios universos, ya suponiendo que hay multiversos. Sí. ¿Qué sentido tiene la palabra universo ya cuando empieza a utilizar la energía de varios universos? Sí, ya pierde el sentido. Y luego hay una escala que es diferente y que mola mucho por la forma de verlo, que es la escala de Barrow. La escala de Barrow, en vez de medir las civilizaciones en función de su consumo de energía, la mide en función de su capacidad de manipular la materia. Y sobre todo de manipular la materia en cuanto al tamaño. Cuando una civilización es capaz de manipular las cosas que son de más o menos el tamaño de la criatura, como árboles o piedrecicas pequeñas o hacer collares, ¿sabes? O puede ser incluso cosas microscópicas, ¿vale? Cuando son cosas del orden de milímetros, metros, algo así, sería la tipo 1 dentro de la escala de Barrow. Luego estaría la tipo 2, que es cuando se está en el rango de 10 a la menos 7 metros, que sería donde están los genes. Es decir, cuando ya una civilización fuese capaz de, cogiendo genes, decir, me cojo un gen, ahora pongo otro aquí, ahora muevo este para acá, muevo el otro para allá. Bueno, que desde la oveja Dolly ya estamos haciendo eso. No sé si desde antes. No, nosotros usamos trucos. No sé si seríamos tipo 2 o no, porque nosotros modificamos genes, pero usando trucos. Nosotros cogemos miles y millones de genes, los soltamos en un cacharro y le soltamos unas proteínas, unas secuencias de ARN para modificarlos, ¿vale? Y al final cogemos, lo filtramos todo y nos quedamos con la parte que ha sido modificada correctamente y de ahí, pero no estamos modificándolo. Es que no sé cómo explicarte, es como lo manejamos, pero muy a la brava, ¿no? Muy vale, bajo. pero estamos digamos, modificando la ordenación de esos genes, pero no estamos metiéndonos dentro del gen y cambiando el gen. ¿Eso es lo que quieres decir? Y no solo eso, sino que no somos capaces de coger un gen concreto y sacarlo para aquí o para allá. Es verdad que somos capaces de manipular células concretas. Y somos capaces de coger una célula y pincharla ahí con una agujita y sacarle parte del código genético. Quizás sí seamos un tipo 2, porque somos capaces. No lo sé. Yo creía que Syngenta llevaba haciendo esto, Syngenta de Monsanto, lleva haciendo esto desde hace 30 años, pero bueno. A ver, es que si te refieres a ese tipo de edición genética, desde que tenemos agricultura y ganadería llevamos haciéndolo, porque cuando tú seleccionas tomaticos para que sean más rojos, más grandes, sí, estás cambiando genes, pero sí. Insisto, de un modo indirecto. No, creía que había una diferencia entre, claro, eso, lo que llevan haciendo, yo que sé, con el maíz desde hace miles de años, o no, con el trigo, y lo que están haciendo ahora las empresas modernas. Hombre, ahora lo hacen en laboratorio de forma mucho más rápida y es verdad que sí que miran los genes y todo eso, pero no están en el punto de decir, mira, voy a cambiar este gen y con esto consigo. Bueno, se está avanzando, sí que se hace que un ratón le salga una oreja en la espalda y cosas así raras. Pero y con el CRISP, el método de edición genética, se están consiguiendo cosas muy chulas. Quizás estemos en el tipo 2, no lo sé, tampoco me importa mucho. ¿Vale? El tipo 3 sería cuando esa civilización fuese capaz de manejar cosas en el orden de 10 a la menos 9 metros, es decir, en el orden de nanómetros, es decir, moléculas. Cuando ya tocase las moléculas, ¿vale? Y las moviese de aquí para allá y todo eso.
El tipo 4 sería cuando esa civilización manejase átomos, que eso está en el orden de las centésimas de nanómetros, o sea, 10 a la menos 11. Que en cierto modo estamos haciendo ya todo eso, ¿no? O sea, es que claro, el caso es que sí me suena que se ha hecho una película con átomos en la que juegan al fútbol. No sé si la has visto eso. No. Pues se ha hecho una película con una estructura, una red cristalina de átomos, ¿vale? En la que se van moviendo los átomos y se sacan fotitos, es decir, stop motion de toda la vida. Pues se ha hecho un stop motion atómico en el que se ve un monigote con palitos que le da una patada a un balón, que es un átomo, simplemente. Y el átomo va para un lado y rebota y no sé qué. Ay, qué chulo. Mira, si lo encuentras, ponlo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que lo podamos ver. Vale, esta vez voy a intentar ponerlo en el mismo vídeo, ¿vale? Así que así lo verán los que... Y luego pues lo buscas tú, ¿vale? Vale. El siguiente, la escala hablaría también del tipo 5. El tipo 5 sería cuando la civilización fuese capaz de manejar núcleos atómicos, que eso ya estamos en el orden de 10 a la menos 15 metros. Eso es ya una locura. El tipo 6 sería cuando fuese capaz de manejar partículas elementales, que eso sería 10 a la menos 18. Y ya el tipo omega sería cuando ya pudiese manejar la estructura del espacio-tiempo. Es decir, ya puede estar en la escala de Planck tocando lo que quiera. Vale, sí. Es otra escala que resulta curiosa cuando no la conoces, pero bueno, ahí acaba, tampoco tiene más. Bueno, entonces, estas son todas las formas en las que podemos medir el poder que puede tener de una civilización. Como tú explicabas antes, la escala de Kardashev tiene más que ver con manejar la energía, cuantificar la energía que... Consumo, el consumo de energía. Eso es, que puede consumir. Y la escala de Barrow tiene más que ver con aquello en lo que puede influir o que puede manejar o que puede manejar. Sí. Vale, bueno, entonces todo esto nos da una idea del tipo de civilización que podemos encontrar, que puede ser igual que nosotros, puede ser más avanzada, puede ser menos, puede estar en cualquiera de estas escalas de Barrow o de Kardashev. Desde luego, una civilización con una esfera Dyson flotando ahí en mitad de la galaxia o varias esferas Dyson, pues entendemos que emitiría tal cantidad de energía que sería perceptible por nuestros instrumentos. Podría ser perceptible y también podríamos notar cuando se está construyendo la esfera de Dyson. Porque veríamos una estrella que se va apagando poco a poco. Podríamos ver perturbaciones gravitatorias de una estrella que no vemos. Porque, claro, con la esfera de Dyson está absorbiendo su energía, no nos llega la energía, no nos llega la luz, pero la gravitación sigue estando ahí, ¿no? Entonces eso podría ser. Por otro lado, claro, la esfera de Dyson es que es un poco rara, porque la esfera de Dyson, si empieza a absorber toda esa energía, se te escapará en forma de calor. Entonces veríamos puntos calientes. Cuando mirásemos radiación infrarroja. Claro, y alrededor de la esfera de Dyson, pues seguro que hay un montón de estaciones espaciales, bares, gasolineras, intergalácticas, ¿sabes? Que harían también un poco de ruido, ¿no? Fábricas. ¿Para qué quieres la energía? Quiero decir, la necesitas para algo, sino para qué vas a obtener toda esa energía, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en fin, sí. Bueno, entonces, dime, Juan Carlos. Sí, no, dime. Yo creo que íbamos a empezar ya con el jaleo, ¿no? Sí. Entonces ya está diciendo todo aquí, seguro que tenemos alguien que nos está escuchando que está diciendo, pues claro que existen esta gente, pero si llevamos viéndolos desde los años 50 como mínimo. Antes la gente los llamaba ángeles o criaturas élficas o movidas, pero eran ellos que estaban ya en el planeta Tierra, ¿no? Entonces esa sería la primera respuesta a Fermi, decir, sí, están aquí ya. ¿Dónde está todo el mundo? Están aquí, ¿vale? De hecho, había un chistecito, que en hoy día es difícil de explicar, pero en aquella época sí que lo hacían, que era, ¿dónde está todo el mundo? Pues están aquí y se llaman a sí mismos húngaros. Y esto venía porque en los años 50 hay que darse cuenta que un montón de científicos del proyecto Manhattan, por ejemplo, eran húngaros. Leo Szilard, Edward Teller, Eugene Wigner, von Neumann, von Karman, toda esa gente eran húngaros, ¿vale? Entonces es como son muy inteligentes. Bueno, a ver, son muy inteligentes. Esos científicos eran muy inteligentes, ¿vale? Por otro lado, hablan una lengua que no es indoeuropea. O sea, en toda Europa ellos hablan una lengua súper rara, que es la lengua magiar, ¿no? Que es como una lengua extraterrestre. Sí. Eso te iba a decir, que en realidad se llaman a sí mismos magiares, pero bueno. Sí. Y luego hay otro punto, que es que en Hungría, en aquella época, ¿vale? Pues también había muchas comunidades gitanas.
que viajan Ajá. mucho, que son medio nómadas, y entonces el chistecito era, pues claro que están aquí los extraterrestres, se llaman a sí mismos húngaros. Ya. Es una Ok. explicación humorística, vamos, no es muy... Sí, La... Dime, dime. el otro día es que estaba escuchando a Luis Elizondo, el, el, es un, ¿cómo le llaman? Whistleblower, es un tipo que trabajaba para la CIA y que ahora está, pues va de podcast en podcast contando las cosas que le dejan contar y tal, ¿no? Y entonces le preguntaban, dice, bueno, pero ¿de dónde? Vale, hay un montón de evidencia científica que la CIA tiene de sucesos desde hace décadas. ¿De dónde son esta gente? ¿Que vienen del espacio exterior? ¿De dónde vienen? ¿De Marte? ¿De dónde vienen? Entonces él daba esta explicación que me gustaba mucho, que decía que durante miles de años hemos convivido aquí en la Tierra, hemos creído que los mamíferos y las plantas eran las únicas cosas que existían, bueno, los peces y tal, los reptiles. Un día nos damos cuenta que existen los hongos. Y después, siglos después, nos damos cuenta de que existen también los organismos unicelulares, que hacen que la gran biomasa de la Tierra son organismos unicelulares, bacterias, ese tipo de cosas, ¿no? Y todo esto en el rato han estado conviviendo con nosotros, han estado viviendo alrededor nuestra, dentro nuestra. Y entonces él dice, ¿y si estas cosas que llevamos viendo todo este tiempo siempre han estado aquí también? ¿No? Me gustaba esa idea. Espera, Sí, espera, ¿te refieres a qué es lo que ha estado aquí? Es que no acabo de... pues los hombrecitos grises, los hombrecitos verdes, las Ah, lucecitas en el cielo, ¿sabes? Los platillos volantes. Es decir, ujú. han estado aquí todo el rato. Sí, si te pones el escenario de los antiguos astronautas, por ejemplo, va de eso, ¿no? Te empieza a explicar que, claro, que se ve en la Biblia. La Biblia, por ejemplo, tiene unas descripciones que son telitas. Claro. Quiero decir, Dios lo describe muchísimas veces. Bueno, quitándolo de que al principio habla de Dios en el Génesis y tal, y luego ya hay un solo Dios. Pero, por ejemplo, hay batallas donde, bueno, y en el Éxodo con Moisés y el pueblo que va siguiendo y tal, lo que van siguiendo es una nube metálica durante el día Mm, que por la noche se vuelve ígnea, se vuelve de fuego. mm, Una nube de fuego a mí me recuerda al típico ovni y una nube metálica me parece una nave. Y de hecho es que en la parte del Éxodo muchas veces la nube se posa encima del tabernáculo y entonces baja Dios de la nube para hablar en persona con Moisés. Y eso te lo describe así la Biblia. sí, sí, sí. Entonces, además, la Biblia es un testimonio escrito, pero bueno, tenemos la figura de Nazca, ¿no? En Sudamérica. Me parece que hay Ujú. varias. En Argentina hay unas, pero luego en Chile hay otras. Hay varias. Y luego tenemos, pues los aztecas también tenían unos dibujitos que básicamente parecían platillo volantes. Tenemos en todas las culturas del mundo, yo creo que tenemos ejemplos de esto, ¿no? Sí, De sí, la sí, idea sí. de que están con nosotros desde hace mucho, mucho tiempo. Y de hecho, el mito universal de una deidad que es la que nos enseña las cosas a los humanos, la que nos enseña el fuego, la que nos enseña ese tipo de cosas, y otra deidad que nos castiga. Pero hay otra deidad que nos defiende. O sea, ese tipo de mitos comunes, que los encuentras en los sumerios, pero es que lo encuentras también, lo que has dicho tú, en los aztecas, los mayas, son mitos comunes que están por todas las Sí, civilizaciones. entonces la relación que tendríamos con esta gente, tú me hablabas antes del laboratorio, yo he escuchado el zoo, ¿no? Ujú. La idea de Sí, te que, voy a contar algunos de los escenarios, ¿de acuerdo? En el que estos alienígenas ya están aquí y nos están visitando, ¿vale? De nuevo, estamos hablando todo el momento, todo el rato de hipótesis, ¿vale? Un escenario sería el de, ok, si están aquí y nos están visitando, por qué no se muestran claramente? Porque se muestran, pero no claramente, ¿vale? Entonces, hay varios escenarios que aluden a que no quieren mostrarse a nosotros por varias cosas. Uno sería el escenario del zoológico. El escenario del zoológico, a mí me gusta llamarlo escenario porque una hipótesis es algo que puede ser probado y esto en realidad no puede ser probado. Entonces, pero otra gente lo encontraréis como hipótesis del zoológico. Esa, lo que dicen es que quieren que nos desarrollemos de forma natural. Lo mismo que nosotros, cuando encontramos una isla con animales nuevos y tal, intentamos no perturbarlos, los dejamos que sigan a su rollo. Pues sería que los alienígenas nos visitan, pero no quieren darse a conocer para que nos podamos desarrollar de forma natural, es decir, como una reserva o como un zoológico. Hay otro escenario parecido, que es el del laboratorio, que no solo, o sea, no es que nos quieran desarrollar de forma natural, sino que nos están estudiando. Y claro, si se ponen a interferir, si dicen estamos aquí,
pues ya estarían perturbando su propio experimento, ¿vale? Y ese sería el del laboratorio. Hay otro que sería el de la cuarentena, que nos tienen aquí aislados sin manifestarse por una especie de cuarentena, que podría ser o por nosotros, para que no nos enteremos de que, o sea, como protección para nosotros o protección para ellos. No quieren que, que nos enteremos de que están, para que no salgamos de aquí y Ya, vale, un poco como pasó cuando llegamos a la América, los europeos, y de pronto llevamos un montón de enfermedades y arrasamos la población allí, ¿no? Claro, por ejemplo, o podría ser porque a lo mejor si la humanidad se enterase de que existen los alienígenas, entonces dejásemos de avanzar científicamente porque nos molestásemos solo en hablar con ellos y si ellos nos responden diríamos, si sabemos que estáis aquí, venga, habla, y pararíamos todo y yo qué sé. Entonces sería un poco por protección. Hay otra, que es otro escenario. Un poco paternalista, por parte de Sí. los alienígenas. No, mejor no le hablamos, no les vayamos se van a obsesionar con nosotros también, un poco egocéntrica, ¿no? Sí, aunque esa versión, la de la cuarentena, pero en el sentido de que nos tienen miedo, también mola mucho. Y es que hay una novela que se llama, una novela gráfica, ¿vale? Un cómic, un tebeo, dependiendo de cómo se le quiera llamar. La generación a la que pertenezca. Claro, depende de lo que respetes, ¿no? El tema de ese formato. Que iba precisamente, se llama Humanity Lost, Humanidad Perdida, y va de que los humanos por fin consiguen el vuelo FTL, el vuelo más rápido que la luz. Entonces empiezan a extenderse por otras estrellas y entrar en contacto con las otras civilizaciones, que simplemente no habían querido ponerse en contacto con los humanos para dejarnos que fuésemos nosotros los que llegásemos a ella. Y entonces lo que ocurre en la trama de esa historia es que los humanos, en cuanto descubren razas alienígenas, rápido empiezan a entrar en conflicto con ellas y empezamos a pelearnos con todas. Y entonces se inicia una guerra galáctica de la humanidad contra todos los demás. Pero los humanos somos tan chungos porque llevamos miles de años peleando que somos expertos en la guerra, que nos cambia el formato, es decir, guerra espacial y tal, pero aprendemos rápido y somos súper duros y empezamos a destruir a todas las otras civilizaciones. Entonces, todas las otras civilizaciones se unen en una alianza para acabar con nosotros. Los humanos cada vez utilizan más la inteligencia artificial para defenderse, desde nuestro punto de vista, atacar desde el punto de vista de los otros, ¿vale? Y lo que termina ocurriendo es que la humanidad ve que va a ser derrotada y decide volcar todo su esfuerzo en la inteligencia artificial y todas las conciencias humanas se trasladan a esa inteligencia artificial. De manera que ya la humanidad no existe como tal, sino que lo que existe es una inteligencia artificial que piensa como un humano, porque está creada por humanos, y que sigue la guerra. Y que siglos después esta inteligencia artificial sigue luchando y sigue siendo un problema para todos y ataca con una fiereza y con un salvajismo que además ya no tiene sentido porque ya no hay humanos. Y el cómic se basa en que hay un astronauta que se queda como en éxtasis o algo así y se despierta después en un planeta alienígena y entonces el alienígena es como, ostras, un humano, estos son los super chungos, no sé qué. Y claro, y el humano pues, es el último humano del universo, ¿no? Entonces puede ser que nos tengan miedo también, ¿vale? O sea, puede que seamos chungos más que los alienígenas, no lo sabemos. Y luego hay otra, más de este estilo, digamos, que sería la del embargo permeable. Es decir, nos tienen un embargo, no quieren mostrarse ni dejan que ninguna especie alienígena se muestre abiertamente porque no estamos preparados. Sería un poco lo que decía Tsiolkovsky, ¿vale? No estamos preparados para eso y tenemos que estar preparados. Entonces nos mantienen así. Sería la primera directiva de Star Trek, en realidad, en la que los de Star Trek no podían hablar con civilizaciones subdesarrolladas. Tenían que dejar que esas civilizaciones, cuando ya alcanzasen el vuelo espacial y tal, pues ya, entonces sí. Pero cuando no podías contactar porque la estabas perturbando y la estabas alterando, digamos. Entonces, esa sería la del embargo permeable, digamos. Permeable porque al final se están colando algunos. La idea de que toda la evolución tiene siempre el mismo sentido, ¿no? De que todas las civilizaciones se conducen de la misma manera y pasan por la misma etapa y ya, un poco... Sí, es un poco... Sí, a ver... Todo lo estamos basando en lo que sabemos nosotros, las cosas que ha hecho la humanidad. O sea, es que no podemos saber otra, ¿vale? Claro. Entonces, estas serían todas, pero todas siguen como un patrón, ¿vale? Que es como que sí, que están ahí, pero no quieren mostrarse de alguna manera, por un motivo u otro, o sea, cambian los motivos. Pero todos estos escenarios tienen un problema básico. Y es que si asumimos que hay varias civilizaciones, con una sola o una facción dentro de una civilización que quiera saltárselo, pues pueden coger, aterrizar en la Casa Blanca y se acabó.
Ya, y se te ya. hunde. Y eso es lo que, conociendo cómo somos los humanos, es complicado. O sea, se han descubierto grupos humanos que viven en islas de esas del Pacífico que no conocen a la civilización y que se le ha dejado seguir viviendo como están. Y aún así ha ido algún misionero allí a meterse y se ha ido con un barquito, ¿no? También he escuchado esa historia. Claro, que luego ha terminado devorado por esta gente. O sea, claro, si Sí. te vas a un sitio de caníbales a enseñarle a Cristo, pues igual te comen. Es lo que tiene. Ajá. Sí, Entonces, en el Amazonas sigue habiendo también tribus que, bueno, ahora se está haciendo un esfuerzo por eso, por evitar el contacto con ellas. A la misma vez que están tratando de construir una autopista que va desde Perú hasta el Atlántico, desde el Pacífico. Bueno, y a la vez que están quemando selva para poner campos para vacas, para luego el McDonald's y eso también. Sí, Claro que claro. es importante tener McDonald's a esos precios. Y Sí. hay una, por ejemplo, que es muy curiosa, que me gustó, que entra quizá dentro de este estilo, que es del 87, que se llama la de la censura. Esta parte de la premisa de que muchas especies han llenado ya la galaxia. O sea, hay un montón. Y que el recurso no renovable más valioso no es ni el agua, ni el hidrógeno, porque de eso hay a patadas, ¿vale? En cualquier lado. Sino que el recurso más valioso es el conocimiento. Entonces, si interfiere alguna civilización con nosotros, no vamos a producir conocimiento genuino, sino que vamos a producir conocimiento suyo. O incluso dejamos de producir conocimiento porque ya no lo dan ellos, ¿vale? Oh, qué chula esta. Claro, y entonces nos dejan libres, o sea, nos dejan sin interferencia para que generemos conocimiento, ¿vale? Qué chula, claro que sí. Y esa está guay también. Lo que pasa es que, de nuevo, vuelve a tener el mismo problema. Hace falta una especie de ley o algo así, o un pacto entre todas las especies para que no venga ninguna y la líe. Hace falta, como decían Newman y Sagan, hace falta una Codex Galáctica, una ley galáctica en el club de... de todas las especies que tienen acceso a esta parte de la galaxia, ¿no? Que yo creo que vamos a hablar un poquito más de eso cuando Sí, luego lo... en por qué no podemos verlas y oírlas, ¿no? Que hay quizás razones puramente geográficas por las que no estamos viendo a esta gente. Claro, sí. Entonces, claro, el problema de todas estas es lo de la uniformidad. Hay una variante de todas estas y es que, bueno, igual ahora mismo no nos están visitando, pero sí nos han visitado en el pasado. Pero entonces hubiesen dejado evidencia. Entonces, sí. Aquí, sin irnos a los antiguos astronautas, ¿vale? Porque ahí nos podemos enfangar mucho y eso. Pero el tema es que, en teoría, si tú quieres dejar evidencia o de dejar evidencia, los mejores sitios son donde no hay atmósfera ni hay erosión. En la Luna, por ejemplo. ¿Vale? La Luna, si hubiese aterrizado ahí alguna nave, las huellas que hubiese dejado prácticamente seguirían. En la Luna hay erosión, pero es muy escasa, es muy lenta. Hay erosión por dos motivos. Por un lado, por los meteoritos, ¿vale? Algunas veces son micrometeoritos, pero el caso es que cuando caen, pues levantan polvo y eso y entierran otras cosas. Pero ya te digo que al final no caen tanto. Y luego otro es la radiación solar, el viento solar, que el viento solar también afecta, pero a un nivel muy bajo. El caso es que el Lunar Reconnaissance, el módulo, el orbitador de reconocimiento de la Luna, ¿vale? Disculpa mi pronunciación en inglés, prefiero no intentarlo, de la NASA, lleva desde 2009, o sea, lleva ya 15 añitos mapeando la Luna con una resolución de 50 centímetros por píxel. Wow, toma ya. Y ha descubierto rastros de naves, pero de naves humanas. O sea, este orbitador ha sacado los rastros de posarse los módulos lunares de los años 70, vamos, de cuando se llegó a la Luna. Y eso lo ha sacado, pero no ha sacado otras naves. ¿Vale? Por otro lado, otro de los sitios donde también podría haber restos que se mantuviesen después de millones de años serían los puntos de Lagrange. Lagrange, ya en su época, con la gravitación de Newton, se puso a echar cuenta y resulta que hay 5 puntos que son estables dentro de 2 cuerpos que estén orbitando. Con esto quiero decir, imagínate la Tierra girando alrededor del Sol, ¿vale? Orbitando. Si tú pones una cosa cerquita del Sol, pues la fuerza de la atracción gravitatoria de la Tierra va a ser escasa y lo que va a ocurrir, y la del Sol muy grande, entonces va a caer al Sol, ¿vale? Si tú lo colocas cerca de la Tierra, pues va a caer a la Tierra porque el Sol no es capaz de atraerlo con tanta fuerza. Pero si lo colocas en un punto intermedio entre el Sol y la Tierra, de manera que la gravedad del Sol y de la Tierra sean más o menos iguales, la atracción, entonces se podría quedar ahí. Y además resulta que hay 5 puntos que son estables. Uno sería entre el Sol y la Tierra, otro sería detrás de la Tierra
Es que para esto hacen falta las matemáticas, ¿vale? Pero son puntos en los que si tiene un objeto y lo desplaza un poquito, vuelve a irse al centro de ese punto. ¿Vale? Entre la Y Tierra tiene... y el Sol, que me lo imagino porque entre la Tierra y el Sol hay otros 2 planetas. Entonces, claro, yo entiendo que a su vez entre Venus y la Tierra, pues se puede colocar otro planeta y... ¿O tú estás hablando... pero no, esos planetas tienen órbitas diferentes. Cada objeto, cada planeta tiene sus puntos de Lagrange, ¿vale? Independientes, sus 5 puntos. ¿Tú estás hablando de lugares estáticos sin orbitar? No, imagínate, vamos a imaginar una cosa hipotética en la que hay una estrella y un solo planeta que orbita a esa estrella. Sí. ¿Vale? Pues hay un punto entre ese planeta y esa estrella que se va moviendo, evidentemente, conforme gira el planeta, que es estable. Es decir, que si tú colocas ahí un satélite y lo mueves un poquito hacia un lado, hacia otro, hacia la Tierra, o sea, hacia el planeta, hacia la estrella, vuelve a tender a irse al centro de ese punto. Es decir, es estable. Vale, pero entonces está continuamente, pero si el planeta está orbitando alrededor del Sol, tú estás hablando de que ese punto orbita. Va girando. Sí. Va girando. Vale, sí, vale. Sí. ¿Vale? Hay otro punto que está detrás del planeta respecto al Sol. Hay otro punto que está detrás del Sol respecto al planeta, es decir, como en el otro lado, en el lado opuesto, ¿vale? Al planeta. Y luego hay 2 puntos más que están, uno como adelantado en la órbita del planeta y otro como atrasado en la órbita del planeta. Esto matemáticamente ya lo sacó Lagrange y además ya físicamente hay pruebas de ello. De hecho, hay un montón de asteroides y cuerpecitos flotando en los puntos de Lagrange, porque son puntos estables. Entonces, cuando un asteroide llega a un punto de Lagrange, se queda ahí orbitando, se queda en ese punto, digamos. ¿Vale? Interesante. Pues el caso es que todavía no se han descubierto ningún objeto extraño en esos puntos de Lagrange. Se han descubierto asteroides, pero cuando mira el espectro que tienen, pues no se ve nada raro. De hecho, en esos puntos de Lagrange se colocan algunas veces algunos instrumentos científicos. En plan, pues si quieren mirar al Sol, pues lo colocan en el punto de Lagrange. Y entonces está siempre mirando al Sol tranquilamente. Porque si lo pone en órbita en la Tierra, pues tendrá algunas veces que no está viendo al Sol. Y además estará cerca de la Tierra, le pueden afectar otras señales y tal. Estos puntos están lejos. Pues el caso es que aunque no se ha descubierto ningún objeto ahí, sí que hay un fenómeno que no se comprende del todo, que son los ecos de radio de alto retraso, long delayed echoes, que básicamente es que cuando se emiten señales de radio, resulta que se producen unos ecos, uno a los 2,7 segundos y otro a los 15 segundos. Es decir, hay un eco de algún objeto que está un poquito más lejos de la Luna y hay otro que está mucho más lejos de la Luna. Y no se sabe bien por qué se producen esos ecos. La ciencia lo que más apoya es que puede ser simplemente por reflexiones dentro de la propia ionosfera de la Tierra. Pero el caso es que a lo mejor resulta que esos retrasos, esos ecos de radio, resulta que es que tenemos ahí una nave alienígena que recibe la señal y no la devuelve o algo así. Ya. Interesante. No, eso se desconoce, ¿vale? Y luego, otra hipótesis también sería la del planetario, o sea, volviendo a por qué no vemos alienígenas y tal, y suponiendo que están aquí, que sería que es que estamos en una realidad virtual. O sea, el viejo solipsismo, ¿vale? Es decir, no somos reales, sino que nos mantienen unos seres en una realidad virtual. Y entonces, pues por eso no los vemos, por eso no hay otro alienígena, digamos, pues porque no es real nuestra realidad. Estamos en Matrix, ¿vale? Ya, ok. Sí, vale. Esto ya es que sería salirnos de la realidad, de hecho. Salirnos del hecho de que sí que están ahí, ¿no? Y tal. Claro. Ya un poco tenía el zoo, bueno, que estamos en una prisión digital o que estamos en una prisión de... que estamos sí, en un tienes razón. Un poco la misma idea. Sería la misma. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para acabar con el zoológico este? Pues decir, oye, que ya sabemos que estáis aquí, ¿no? Y ya si estuviésemos todos convencidos, pues ya vendrían. De hecho, ¿Sí? muchas sectas lo que se basan es en eso, es en intentar contactar telepáticamente con los alienígenas para decirles, ya sabemos que estamos aquí, ya estamos preparados para vuestra venida, venid ya, venga. Os lo vamos a poner fácil, vamos a dejar atrás nuestros cuerpos y entonces recoger nuestras conciencias en nuestro camino hacia vosotros. Eso vamos a hincharnos de barbitúricos y a prenderle fuego a nuestra casa. Eso es. Y todo adornado, por supuesto, con donaciones voluntarias antes de ese momento. Sí. Pero eso sería... Ok. Entonces,
Sí, Vale, en el artículo que has leído, espera, en el artículo que has leído tú menciona algún escenario, alguna posibilidad más de que estén aquí que no haya mencionado yo de esta o. Creo que solamente el hecho de que el gobierno es el que negocia directamente con ellos Vale. y entonces, bueno, igual que los niños no se enteran de él cuando sus padres le organizan una fiesta de cumpleaños, pero la fiesta de cumpleaños va a ocurrir, pues no sé, el resto de la humanidad estamos pendientes a que alguien en la Casa Blanca o en el Kremlin o la Moncloa, vete a saber. La Moncloa. No sé dónde están los edificios de inteligencia de España. Pero bueno, que alguien allí decida, bueno, venga, ya están preparados. Vamos a decirles todo lo que llevamos hablando durante los últimos... Espera, pero entonces, claro, el escenario que me estás comentando sería el de que claro que nos visitan y demás, y lo que pasa es que los gobiernos han llegado a un pacto, digamos, para que no se nos muestren abiertamente. Ajá. Sí. O sea, es como que los alienígenas han dicho, vamos a hablar con los jefes primero, y los jefes le han dicho, oye, no digáis nada, que me hundí el negocio. Vamos a tratar las cosas entre su nosotros. Debido tiempo. A su debido tiempo. O sea, entonces vosotros gestionáis todo este tema de apariciones y todo eso, lo gestionáis, le hacéis creer que son naves del gobierno o que la gente está chiflada simplemente y nosotros ya a su debido tiempo ya os traeremos, no sé, yo qué sé, los avatares. Sí. Conmigo no se han puesto en contacto, así que no. Bueno, tú no eres del gobierno ni del CNI. Claro, o sea que... claro. De hecho, eso me acaba. Es que, claro, yo de temas ufológicos al final me mola, aunque no creo, soy escéptico, ¿vale? Ya lo dejo claro para todo el mundo. Soy totalmente escéptico, pero me mola un montón y me gustaría creer si fuese posible, pero no encuentro ni una sola prueba, ¿no? del tema. Y el tema es que esto del gobierno, hay episodios por ahí súper chulos, como que Bob Lazar, uno que estuvo, se supone, trabajando con naves extraterrestres y tal, comentaba que en el año, no sé, en los años 70, es que nunca llegó a definir el año, que realmente había, no sé si eran 9 naves alienígenas en el Área 51. Y había alienígenas trabajando en colaboración con científicos humanos allí. Pero que pasó algo que no se sabe muy bien qué es, que los alienígenas huyeron de allí y mataron a los científicos, o sea, huyeron pero a las manos, ¿vale? A tiro. Esta versión no la conozco yo, esa versión de Bob Lazar y he escuchado alguna entrevista suya y tal, pero todo esto de los alienígenas escapándose y tal, él, lo de que hubiera alienígenas vivos, él lo decía muy de segunda, él lo que sí que decía era que había tenido acceso y en lo que él trabajara era tratar de hacer ingeniería inversa a las naves que se habían estrellado en Roosevelt. En concreto al sistema de propulsión. De propulsión, eso es. Que cuando él llegó a trabajar ya tenían cierto dominio sobre una de las naves que le habían empotrado una serie de controles que los seres humanos podían manejar, le habían empotrado también un asiento porque el interior de la nave no tenía nada y que hacían vuelos y todo eso, que él había visto a esa nave levantarse varios metros y viajar a velocidades absolutamente imposibles. Sí. Pues en una de sus entrevistas hablaba de lo de los alienígenas escapando y matando gente y no sé qué, pero que dejaron las naves allí. O sea, no sé cómo escaparon en taxi. No sé. Lo investigaré. Y de hecho, todas estas teorías de Bob Lazar las utilizo yo mucho en la novela. O sea, que el tema de la propulsión y todo eso. Noté la influencia, sí. Sí. Pues... de mis teorías favoritas, ya si quieres para cerrar esta parte de que ya están aquí, es el tema de los crop circles, que hizo famoso Chinaman en los campos de trigo, esto de que él entendía que eran como señales de navegación para organizar la invasión de la Tierra y que luego invadieron la Tierra y la invadieron a pelo, o sea, no tenían ni fusiles esta gente, solamente tenían un pincho que le salía de aquí de la muñeca. Sí. Bueno, es que esa peli tiene para comentar, porque es que son unos alienígenas que resulta que el agua neutra, el agua era ácida para ellos o les producía alergia o algo así, y se viene de un planeta que tiene el 70% de la superficie de agua, que llueve,
que tiene una humedad ambiental bestial y encima te va eso, a campos de maíz. ¿Tú sabes la humedad que hay en un campo de maíz? Por la noche. Tú ponte a cruzar un campo de maíz por la noche a No ver le si no entró el termina picor, empapado. nada más bajarse de la nave, no empezaron a rascarse diciendo, hostia, ¿sabes? Y... En esta peli sí que lo utilizan de manera muy, muy burda, pero lo de las apariciones en los campos de trigo, de cebada y de maíz también, pero sobre todo de trigo y de cebada, en determinadas partes del mundo es algo que lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. Y salieron un par de tipos que se quisieron hacer famosos diciendo que habían sido ellos los que con un palo y una cuerda habían ido tumbando uno a uno. Y claramente, o sea, yo he visto fotografías de algunos crop circles y de lo que hacían esto y básicamente muy fácil, incluso desde el aire, pero de cerca ya ni te cuento, diferenciar la chapuza que hacen esta gente con la precisión milimétrica que tienen algunos de estos crop circles. Y a mí el de las ideas que más me gusta, porque es consistente, ocurren todos los años, como en la misma zona, es bonito, ¿sabes? La idea de que haya una tecnología ahí, de que el gobierno, incluso aunque sea el gobierno, tenga esta tecnología supersónica de poder y se dedican a eso, a hacer dibujitos. Digo, me parece tan chula esa idea. Lo que pasa es que, claro, has dado, o sea, el problema es que parte de unas premisas que no son ciertas o no sabemos si son ciertas. Precisión milimétrica, hablando de tallos de planta, o sea, quiero decir, precisión, no sé qué precisión tiene. Yo, por ejemplo, sí que he oído que hay gente, estos dos, que se dedicaban a hacer crop circles y que no eran ninguna chapuza, que les quedaban súper bien. Yo sí he visto lo que hacían ellos, he visto claramente cómo quedan en el campo y he visto la diferencia entre eso y piensa que esta gente lo que hacen es aplanar y aplanar. Tú cuando ves, básicamente lo ves como aplanado y ves claramente cada golpe de madera. La forma en la que los crop circles terminan tumbando las plantas es individualmente, cada una de las plantas va doblándose en esa dirección y algunas veces quedan en los ejes, quedan espirales de plantas que están dobladas como en todas las direcciones y queda una solamente de pie en el centro y las demás están perfectamente orientadas con diferentes grados de orientación. Lo que pasa es que, pero ¿y cómo? O sea, es que el problema de esto es cómo se explica, por ejemplo, que a lo largo de los años se han ido complicando. Los primeros crop circles eran circulicos. No, para nada. No se han ido complicando con los años. De hecho, no. Hay años en los que parecen algunos más simples, otros que parecen más complejos. De todas formas, sí que es verdad que hoy en día, yo se lo he escuchado a un firme creyente de esto, la gran mayoría de los crop circles que aparecen son hechos por el hombre. Vale, entonces quizás desde el aire se ven iguales, pero no, son creados por el hombre. Aún así, no. La idea de que se han ido creando más complejos no es cierto. Yo lo último, yo de vez en cuando me veo cuáles son los últimos que se han creado y algunos son muy simples. Estás siempre esperando a que aparezcan unos tan chulos como los que aparecieron en el pasado. Bueno, esto yo creo que es que me suena que no lo he investigado a fondo, ¿vale? El tema de los crop circles, pero esto yo creo que había artículos científicos hablando de los crop circles y demás. Donde se han puesto a analizar de verdad diciendo, venga, ¿cuántos tenemos? ¿Dónde? ¿En qué sitio? ¿En qué época? Tal, y mirando todo y eso. A mí me parecería bastante absurdo que tengas naves espaciales y te dediques a hacer dibujicos en las plantas. O sea, lo veo... A mí me parece chulísimo. A mí siempre me parece que tiene mucho más sentido que esto de abducir a personas y tal, precisamente porque no tiene sentido para nosotros. Porque lo único que tienen esa figura geométrica es una especie de matemática interna, que hay gente que se dedica a esto, a estudiar la matemática interna y dice, mira, este lado es tantas veces pi, este otro lado, y la progresión que hay aquí es de no sé qué, no sé cuánto, y se busca una referencia en matemática que no tienen ningún sentido. Muchas de ellas no tienen, algunas de ellas sí que dicen cosas, sí que hablan de un dibujo geométrico de una ley natural, pero otras no. Oye, no me quiero extender mucho en esto. Vale, sí, venga, vamos a... Es una cosa que solamente me parece muy bonita, ¿sabes? Y que la gente debería investigar. Y hemos terminado ya con los casos, digamos, en los que los alienígenas están aquí, ¿vale? Aunque no se muestren de forma pública. Y esa sería una serie de explicaciones a la paradoja de Fermi.
Hay otro conjunto de explicaciones que sería lo de que existen civilizaciones extraterrestres con inteligencia, con tecnología, pero no les vemos, no lo oímos, no tenemos señales de ellos. Así que, Pablo, si quieres empezar tú con alguna de las explicaciones de esto. Bueno, pues a mí la metáfora esta que me parece ilustrativa es la idea de que estas civilizaciones que están a años luz tecnológicamente hablando, son mucho más avanzadas que nosotros y que son capaces como de desplazarse incluso a este rincón perdido en la galaxia a ver a estos simios con ordenadores en las manos. Son tan avanzados que realmente no nos damos cuenta de que están ahí. Igual que una hormiga no se da cuenta de que hay una autopista a 1 metro de distancia de su hormiguero. No entienden lo que es la autopista, no entienden que haya algo que percibir ahí. Entonces no lo vemos simplemente porque las formas en las que se nos aparecen no son distinguibles para nosotros. Eso discrepo, porque quiero decir, al final, si son seres que están en este universo, van a ser seres materiales, van a tener energía y por tanto van a cumplir las leyes de la física. Entonces, habría cosas, si eso fuese el caso, lo estaríamos viendo aunque no pudiésemos explicarlo. Y aunque ellos nos ignorasen a nosotros totalmente y les diésemos igual. Pero el caso es que estaríamos viendo algo. Por ejemplo, estaríamos detectando señales electromagnéticas en frecuencias que no esperamos. Por ejemplo, de sus transmisiones o de sus naves o de su vete a saber. Pero estaríamos detectando algo que no podemos explicarnos, algo que queda ahí. ¿Vale? Por ejemplo, hay una banda de frecuencia de señales electromagnéticas que es relativamente limpia, que son lo que está entre 1 y 30 gigahercios. De menos frecuencia hay mucho ruido cósmico, ¿vale? Y además una atmósfera rica en agua lo puede detener, como la nuestra. O sea que esas, vale, podrían no llegarnos a la superficie de la Tierra, pero y lo podríamos no distinguir esas señales respecto al ruido de fondo, al ruido cósmico. Pero, claro, hay una banda en la que sí que estaríamos detectando ahí frecuencias y cosas. Nosotros ahora mismo, la humanidad, está emitiendo frecuencias de muchos tipos y todo eso. Entonces, algunos podrían ser detectables y otros no, pero algo detectaríamos. Y ya que nos estuviesen visitando, el tema es que si nos estuviesen visitando es que tendríamos aquí las pruebas, ¿vale? Y si no nos están visitando, ahora vemos opciones, ¿vale? Porque es verdad que pueden ser algo muy distinto a lo que nosotros esperamos, correcto, pero ¿por qué no estamos detectando, aunque sea muy distinto, algo? ¿Vale? Entonces, hay una de las explicaciones, por ejemplo, que es que las estrellas están muy lejos de cara a viajar. O sea, ¿por qué no los vemos aquí? Porque no son capaces de llegar. ¿Y por qué no son capaces de llegar? Porque es que realmente las estrellas están muy, muy, muy lejos. Los sistemas de propulsión, en el último episodio estuvimos hablando de la relatividad. No conocemos sistemas para viajar más rápido que la luz. Y aparentemente, según la relatividad, es que no se puede viajar más rápido que la luz. Salvo que hagan métricas raras con la relatividad en la que, porque claro, las matemáticas aguantan todo. Y puedes inventarte métricas súper raras que requieren energía negativa, requieren cosas que no conocemos y que no tienen pinta de existir, y entonces haga la métrica del QBR y hagas motores FTL. FTL significa más rápido que la luz. El tema es que nosotros, la nave más rápida que tenemos, la que ha llegado más lejos, es la Voyager 1, ¿vale? Que viaja a 17 kilómetros por segundo. Hasta los 300.000 kilómetros por segundo de la luz todavía le queda. No va a ser capaz de escapar de la galaxia con esa velocidad, porque la velocidad de escape de la galaxia es superior, que siempre estará orbitando la galaxia, estará aquí dentro. Pero aparte, después de... ¿Cuándo se lanzó esta sonda? ¿En los años 70? Es que no me acuerdo, hace ya 50 años fácil, y está a un día luz de la Tierra. Y es lo más lejos que ha llegado algo nuestro. Si la hubiésemos enviado hacia Alpha Centauri, que no lo hemos hecho así, pero si se dirigiese a Alpha Centauri, tardaría 40.000 años en llegar a Alpha Centauri. Vale. Llegó ya al espacio interestelar, a la heliopausa, es decir, ya fuera del sistema, de lo que se considera el sistema solar, llegó en 2012. Pero es que todavía le queda. Es verdad que podríamos hacer naves más rápidas todavía. Podríamos utilizar, teniendo a Júpiter bien colocado, con el sistema de la onda gravitatoria, de la asistencia gravitatoria, podríamos doblar o triplicar esa velocidad.
Pero es que aunque la doblásemos, la triplicásemos, es que insisto, que es que tardaríamos miles de años en llegar a la estrella más cercana. Entonces, aunque existan seres extraterrestres, si no han descubierto modos de propulsión que ahora mismo nos parecen magia, pues puede que es que no sean capaces de llegar, porque está todo demasiado lejos. Claro. Y esa sería una de las posibilidades, de las posibles explicaciones. Sí, yo a veces pienso un poco en el caso de por qué hubo tantas apariciones extraterrestres, sobre todo en los años 70 y tal, o antes, ¿no? En los años 50 y todo esto. Y pensaba como esta idea de Cristóbal Colón, ¿no? De que hizo un viaje y interaccionaron con él y después el barco se fue y durante meses no supieron nada o de ellos, de años, ¿no? Y hasta que luego llegó un segundo barco y luego ya empezaron a venir más barcos, ¿no? Y fue un proceso. Pero sí, aún así, todo lo que tú estás diciendo es que no tenemos manera de racionalizar un poco cómo se puede viajar internacionalmente. Está todo muy lejos. También es cierto que hace 3 siglos nadie podía imaginar que pudiésemos viajar más rápido que el sonido. Ajá. Y lo estamos haciendo. Sí, que el cuerpo humano no iba a poder soportarlo siquiera. Es verdad, eso se pensaba, sí. ¿No? Sí, la gente que se subía en los trenes que decía, no, el cuerpo humano no puede soportar esa velocidad. Ajá. Entonces puede, no lo sabemos, pero puede que sí que existan sistemas de propulsión. Y con uno que exista sería suficiente. Bueno, hay otra... Sí, sigue tú. Vale, hay otro corolario de esto que sería el hecho de que, bueno, si los sistemas de propulsión son lentos y no se puede hacer más rápido que la luz, ni siquiera cercano a la luz, es decir, se tarda mucho, que no hayan tenido tiempo de alcanzarnos y por eso no los vemos, o sea, no están aquí porque no han tenido tiempo de alcanzarnos desde que fueron tecnológicas. Pero eso tiene un fallo y es por la edad de la galaxia. La galaxia tiene millones de años, miles de millones de años, y hubo un tipo que hizo unos cálculos muy interesantes hace unos pocos años, que se llamaba Ian Crawford, que calculó que con una civilización con sistemas sublumínicos de propulsión, y cuando digo sublumínico, a lo mejor un 10% de la velocidad de la luz, algo inalcanzable para nosotros ahora mismo con nuestra tecnología, pero que no va en contra de la física y que realmente si progresamos mucho tecnológicamente podría llegar a hacerse un 10% de la luz o un 5% de la luz. Era algo... Vale, ridículo para los estándares actuales, pero no parece descabellado si sigue avanzando la tecnología, ¿vale? Y el tema es que calculó que una civilización con eso, ¿vale? Podría colonizar toda la galaxia en menos de 4 millones de años. Y con la edad que tiene la galaxia, pues si ha habido civilizaciones ya, en 4 millones de años podría haberse extendido por todos los sistemas de la Tierra, de la galaxia. Por tanto, deberíamos de detectarlo. Vale, lo que nos lleva a la siguiente posibilidad de que es que igual justo vivimos el rinconcito de la galaxia que la que estamos más solos, que está más despoblada. Eso, hasta cierto punto, es cierto. Quiero decir, estamos en una zona en la que no hay muchas estrellas cerca nuestra. Pero eso también tiene explicaciones. Por ejemplo, en el centro galáctico hay una densidad de estrellas bestial, muy, muy grande. Pero claro, es que en el centro galáctico también implica que haya tantas estrellas, que haya una radiación cósmica tan salvaje que con la vida que conocemos sería difícil que apareciese allí, porque es que no podría sostenerse. O sea, eso puede ser más una explicación de por qué estamos aquí y no en otro sitio. Pero incluso eso, tenemos estrellas cerca. Es que se podrían... o sea, quiero decir, si vas saltando de estrella a estrella, es que Alpha Centauri está a 4 y pico años luz, creo. Pero es que Barnard está a 5 y pico. O sea, si mira, ya no me acuerdo, pero en un momento lo estuve mirando, porque a mí como estoy escribiendo novelas y tal, siempre estoy pensando, vale, ok, ¿dónde podrían venir los alienígenas? Y me acuerdo que busqué cuántas estrellas había a menos de 50 años luz de la Tierra, que hay por ahí listados. Y es que estamos hablando de cientos de estrellas a menos de 50 años luz. Es decir, no estamos tampoco en un vacío tan vacío. ¿Me explico? Yeah. No es una zona de gran densidad, eso es cierto, pero no estamos en un vacío ni muchísimo menos. Pero ni muchísimo menos. ¿Vale? Hay otra explicación a por qué no les vemos, que se llama la jaula de luz. Este es un poco complejo, ¿vale? Pero el tema es que una civilización que quiera expandirse
claro, cuando se expande lo que hace es mover población, pues lo que estamos suponiendo, ¿vale? Para mantener la densidad de población constante, llega un momento que la velocidad a la que tiene que expandirse sería superior a la de la luz, por el crecimiento exponencial. Y entonces colapsaría la civilización por superpoblación. Es decir, nosotros estamos creciendo, no sé a qué porcentaje, estamos creciendo a un ritmo de crecimiento en la Tierra. Cogemos una parte de la población de la Tierra que no va a afectar a la Tierra porque es poco y nos la llevamos a Marte. En Marte van a empezar a crecer también. Vamos a imaginar que ahora llevamos población Alpha Centauri. En Alpha Centauri van a empezar a crecer. Luego los llevamos a Barnard. Pero ¿qué pasa? Que cuando los llevemos a Barnard, en Alpha Centauri a lo mejor ya también se están expandiendo. Entonces ya tienen muchos planetas, muchos sistemas estelares en realidad, que están creciendo la población y que tienes que sacar a esa población con viajes a otra estrella. El tema es que, claro, si imagínate, cada planeta va soltando sus excedentes de población con naves, llega un momento que esas naves tienen que ir cada vez más lejos y más rápido para que no llegue otro antes que les quite el planeta y llegaría a un punto en el que haría falta superar la velocidad de la luz para poder seguir creciendo. Y si no, lo que ocurriría es que habría planetas en los que crecería la población muchísimo y te enfrentaría al problema de la superpoblación. Y que quizá por ese... Lo que pasa es que es una explicación un poco chof, porque dice, bueno, se me ocurren sistemas para que puedan ir extendiéndose. Y con esto, que es pues, cuando un planeta crece mucho y ya no se puede extender a estrellas cercanas porque ya están todas ocupadas, pues el planeta se extingue y fuera. Pero los de la periferia sí que se siguen extinguiendo. O sea, sí que se siguen extendiendo, perdón. Pero bueno, era una explicación que me parecía curiosa. Le llaman la jaula de luz, ¿vale? Por eso, por lo de la velocidad de la luz. Luego había una serie de explicaciones que leí en el libro que eran curiosas. Una de ellas, por ejemplo, era que pueden cambiar de parecer. Es decir, estamos presuponiendo que hay civilizaciones que se extienden, ¿vale? Que viajan a otra estrella. Pero puede haber algún momento en el que cambian de parecer y ya no quieren extenderse más. Y entonces ya, si no quieren, ¿por qué suponemos que quieren viajar a otra estrella? Sí, bueno, claro, aquí nos estamos metiendo entonces que buscan otras civilizaciones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tiene cada civilización? Entendemos que la vida, el sentido de la vida es crecer y multiplicarse, ¿no? Pero igual esta gente, como los sabios de la India, han trascendido todo el ciclo samsárico de esto de tener hijos para que luego se conviertan en adolescentes y que te sean desagradecidos y dicen, no, hasta aquí hemos llegado y dejan de... Yo tenía este amigo que citaba un experimento que hacían con ratas que les daban a una rata... Eso, Pablo, perdona, eso lo dejamos para cuando expliquemos el gran filtro, ¿vale? Que es una de las explicaciones para el gran filtro. Vale. Okay. ¿Vale? Lo de las ratas, que mola. Pero sí, efectivamente, lo que tú dices puede ser que no piensen como nosotros, que no se reproduzcan a nuestra velocidad, que no se extiendan tan rápido, que prefieran quedarse en su planeta, vete tú a saber por qué, o que hayan hecho un internet al que pueden volcar su conciencia y vivan en la red, digamos, como en Matrix, pero voluntario, ¿no? Sin que sean las máquinas las que... Ya, el tema de todo este tipo de cosas es que básicamente la idea por la que en cierto modo tenemos hijos también, un poco para escapar de nuestra propia mortalidad, ¿no? Entonces, básicamente, si te quedas... Estos son los argumentos que Elon Musk pues, enarbola para justificar el ir a Marte. Sí. Que esta idea de que estamos simplemente sentados en un planeta esperando que nos caiga un meteorito, haya una erupción solar o una erupción volcánica o simplemente nos matemos entre nosotros y básicamente estamos esperando a que ocurra cualquiera de esas causas naturales o no naturales y entonces se acabó. Ya la idea, la especie humana se ha acabado. Entonces la idea de buscar otros planetas simplemente es tener más posibilidades, tener más dados que tirar en la lucha por preservar la raza humana. Y entonces, si no existe ese interés por preservarse, ya sea por preservar el individuo o por preservar la raza, la civilización, entonces efectivamente no... Pero bueno, entonces no tenemos ni motivación siquiera para comer, para... Pero no, es que puede que no sea falta de interés en la preservación, sino que ellos no tengan interés en... O sea, no le haga falta, por ejemplo. Quiero decir, ellos ya puedan sobrevivir en su planeta, un planeta ecológico, todo verde, todo perfecto, precioso. Hayan encontrado la manera de no tener superpoblación y para qué se van a extender si ya tienes un paraíso, si consigues hacer tu propio planeta natal,
un auténtico paraíso y estás ya cubierto de asteroides que se acerquen, de tormentas solares que te arrasen el planeta, si tienes sistemas de defensa para todo eso, ¿para qué te tienes que ir? Claro, nosotros lo hacemos porque no tenemos sistemas de defensa para eso, ¿vale? No tenemos forma de defendernos. Y bueno, y lo del asteroide, entre comillas. Aún así, su estrella en algún momento morirá y la fuente de energía de ese planeta morirá con la estrella. Sí y no, porque claro, nosotros siempre lo vemos como, es que a lo mejor no necesitan estrellas como nosotros. Y pueden vivir en arcas espaciales, en el espacio entre estrellas. Un arca espacial es como un planeta, básicamente también necesita energía para funcionar, ¿no? Necesita energía para funcionar, para crear alimento, para moverse, para todas las Claro, pero no sabemos de dónde pueden sacar esa energía, porque a lo mejor si es un planeta y tiene procesos geotérmicos, pueden sacarlo de ahí. A lo mejor cuando se les gasta ese planeta o esa estrella, se van a otra, pero solo a una. Sí, bueno, o a través de la fisión, ¿no? Esto que están haciendo la famosa fisión fría de la que sacan más energía de la que metes, ¿no? Fusión. ¿La fusión? ¿Está la fusión? No, jamás me recordaré cuál es. Fisión es, mira, es sencillo. Fisión es romper, ¿no? Fisionar es romper. Entonces, tú coges átomos, núcleos atómicos muy grandes y los rompes. Es decir, coges uranio, cosas muy pesadas, ¿vale? Y las rompes. Y luego la fusión es lo contrario, lo que hacen las estrellas, que es que cogen núcleos muy básicos, muy simples, es decir, de hidrógeno, y entonces los juntas, se fusionan, se unen. Entonces, si juntas dos núcleos, de hidrógeno, pues tienes un átomo de helio. Ambas posibilidades generan energía. Bueno, lo que quiero decir, también necesita átomos para hacer esas fusiones. Es que depende, porque hay un concepto que por ahora es ciencia ficción, ¿vale? Que es la energía del vacío. Hasta cierto punto puede llegar el momento en el que cuando tú tienes, o sea, en el vacío no existe como tal, sino que el vacío siempre tiene ahí, para empezar tiene energía, tienes partículas que se crean, que se destruyen, etcétera. Y hay unas fluctuaciones cuánticas en el vacío que pueden llegar a generar energía, que es como extraer energía del vacío. Resulta raro, pero el concepto en cuántica sí que funciona, ¿vale? Y si colocas dos placas súper cerca una de otra y hubiese manera de obtener ahí, de sacar energía de ahí, podrías llegar a estar generando energía del vacío. Es como que estás cogiendo energía de prestado, ¿vale? Del universo. Quiero decir, que es que no conocemos... conocemos nuestro sistema de energía, los más básicos, pero es que a lo mejor ellos utilizan otros y no necesitan eso, no necesitan estas estrellas, no necesitan expandirse para eso, ni es porque le falte interés, porque efectivamente, como tú dices, si es porque no tienen interés ya en procrear ni nada de eso, pues ¿cómo ha llegado? O sea, ningún organismo se le ocurre que pueda llegar a eso, porque los organismos son competencia unos con otros. Entonces, si coge un organismo que no tiene interés en reproducirse y otro que sí, dentro de 100 años, ¿de cuál va a tener más ejemplares? Pues del que tiene interés en reproducirse, claramente. Pero efectivamente puede que hayan llegado a un punto de trascendencia que hayan dicho, bueno, no, ya no necesitamos esto y no podemos dejar al resto de la gente que viva tranquila y a gusto y no tenemos que molestar. Entonces, eso serían pues, una serie de explicaciones, claro. Por otro lado, realmente a seres orgánicos, con seres orgánicos sería muy difícil extenderte, o sea, llegar a otra estrella, porque los tiempos de viaje ya hemos dicho que serían larguísimos. Entonces tendrías que hacer arcas espaciales donde tuviese gente durante generaciones y generaciones viviendo ahí y tal. De hecho, hay novelas de ciencia ficción que en lo que se basan es que envían naves espaciales gigantescas a otra estrella, Alpha Centauri, y lo que ocurre es que como pasan siglos y siglos, pues al final a la gente que está viviendo ahí ya se le olvida por qué estaban yendo y a dónde estaban yendo y no sé qué. Entonces ya se dedican a ellos, forman sus religiones, vuelven como atrás en la ciencia, pero siguen viajando en esa nave que está todo automatizado. Pero hay un concepto que rompería esto, ¿vale? Que serían las sondas de von Neumann, que son las máquinas de von Neumann. Básicamente, resumiendo mucho, serían autómatas autorreplicantes. Es decir, cacharritos artificiales, pero que son capaces de autorreplicarse a sí mismos. Robotitos que sean capaces de fabricar más robotitos. Claro que al final es un constructor, un aparato que es un constructor y una programación. Y eso sí que podría enviarlo nosotros, una civilización, a otra estrella, porque te da un poco igual que tarden en llegar, porque están en suspenso, digamos,
y mientras no los dañe mucho la radiación cósmica, pues te van a llegar y luego se empiezan a replicar y luego van a otro sitio y se empiezan a replicar y luego van a otro sitio y se empiezan a replicar. Y aquí volvemos a la idea esa de que si fuésemos capaces de hacer autómatas, o alguien hubiese sido capaz de hacer autómatas autorreplicantes, se hubiesen extendido en 4 o 10 millones de años, ya estarían por toda la galaxia. Que parece mucho, 4 o 10 millones de años, para nuestro tiempo corto de humanos, pero en realidad con los años que tiene la galaxia, con los miles de millones de años, pues no parece tanto, ¿sabes? Muy poquito. Y si eso hubiese ocurrido en una sola de las civilizaciones de toda la galaxia, ya está, toda la galaxia estaría llena de robotitos que detectaríamos o que no nos hubiesen dejado crecer. Sí. Y de aquí surge una idea también muy chula, que es la de los berserkers. Le llaman berserkers porque lo puso un escritor de ciencia ficción en una novela. Y era básicamente que esos seres autorreplicantes habían ganado una especie de conciencia y entonces se dedicaban a extinguir, a acabar con todas las civilizaciones que encontraban. Bueno, eso es lo que te iba a decir, que esta idea de crear robots que hagan el trabajo mejor que nosotros es la misma idea de mandar a gente y que luego esa gente se olviden de que provienen de un planeta, se desconecten de la civilización originaria y hagan una declaración de la independencia interestelar y ¿no? La idea de que sean robots, la que sean seres biológicos, la que sean una inteligencia artificial, pues da un poco igual. Además, si va a crear un robot que sea capaz de adaptarse a las diferentes condiciones de planeta o de asteroide o de donde sea que vaya a sacar la materia para poder replicarse, tienes que dotarlo de una inteligencia y tienes que asegurarte de que esa inteligencia no vaya a mutar y no se vaya a convertir en algo de que vaya de por libre y que cree sus propios objetivos y que se olvide de dónde viene y a quién sirve. Y entonces mantener ese equilibrio entre crear algo inteligente y creativo, capaz de adaptarse a los entornos y que a la vez respete su origen y su servitud al humano que lo envió hace miles de millones de años a los confines de la galaxia, pues supongo que tiene que ser bastante difícil. O de humano o de otra especie, ¿no? Sí, te entiendo. Claro, ¿cómo? El tema es que esto pues hace aguas para explicar las paradojas de Fermi en el sentido de que incluso si yo hago una máquina de von Neumann que es imperfecta y que se va a volver contra mí, si se vuelve contra mí dentro de, no sé, 1 millón de años, que ya no estoy a lo mejor aquí, quiero decir, que el tema es que si esto fuese una posibilidad, si hubiese habido civilización en algún momento que hubiesen hecho esto, deberíamos de estar viendo estas máquinas. Sí, de hecho, tiene que ver esto un poco la idea con la idea de panspermia. ¿No? La idea de que aparece en las películas estas de Prometheus, de que los seres humanos básicamente somos una versión un poquito primitiva de otra serie de razas que nos mandaron para acá para que fuéramos dándole vida al planeta y que fuéramos moldeándolo para que después cuando llegaran ellos ya tuvieran el trabajo hecho, ¿no? Esta idea de que inseminar otros planetas con vida, otros planetas que solo tengan agua, inseminarlos con vida para que dentro de miles de millones de años podamos utilizarlo a nuestro favor cuando podamos llegar allí gracias a tecnología que todavía no hemos descubierto. Claro, lo que pasa es que eso, yo había escuchado la panspermia natural, que es que si dentro de X millones de años viene un asteroide y revienta la Tierra, pues a lo mejor un cascote sale volando y puede llegar muy lejos a otra estrella. Y como hay tantísimo, pero claro, es que no nos resuelve ninguna la paradoja de Fermi. Quiero decir, porque deberíamos de estar viendo otras civilizaciones. Si hubiese panspermia artificial, ¿de acuerdo? Que alguna civilización se ha encargado en poblar toda la galaxia, bueno, pues entonces deberíamos de tener planetas con vida en muchos sitios de la galaxia y además deberían de tener inteligencia, o sea, quiero decir, deberíamos de estar viéndolo. Sí, bueno, siempre cabe la posibilidad de que estemos en el borde más extremo, porque alguien tiene que estar en el borde más extremo, ¿no? de la galaxia. Que de nuevo, esto yo creo que tiene que ver ahora con la idea del gran filtro, con la idea de que todo empezó hace muy poquito tiempo y simplemente somos los primeros, o bien somos la primera raza inteligente de la historia del universo, o bien estamos en el límite de esa panspermia que otra raza creó y simplemente somos el producto de una sonda que llegó aquí hace muchísimo tiempo, quizás de otra galaxia incluso,
y que empezó a darle forma a esto, allanando el terreno para ello. Vale, el problema, sigamos en la de no pensemos que somos los primeros, porque eso sería el tercer grupo de soluciones, ¿vale? El grupo en el que no hay civilizaciones. Estamos en el momento en el que hay otras civilizaciones, pero ¿por qué no las detectamos? ¿O por qué tal? Entonces, quiero decir, hay muchos sistemas para detectarlas. Se podrían detectar esas civilizaciones si tuviesen vuelos espaciales y en algún momento sus plumas, la estela, digamos, los cohetes apuntasen hacia nosotros, deberíamos de recibir algo. Esas civilizaciones podrían comunicarse con ondas diferentes a las electromagnéticas, como los neutrinos, las ondas gravitatorias, los taquiones, si existiesen. A lo mejor por eso se están comunicando, pero se están comunicando con neutrinos y nosotros no los detectamos, porque somos muy malos detectando neutrinos, porque interfieren muy poco con la materia que conocemos y con nuestros sistemas actuales. Y de hecho, no sé si conocen la señal WOW del 77. ¿No? Vale, en el año 1977 había una antena que estaban registrando pues señales precisamente del programa, no sé si era del programa SETI o algo así, o era simplemente que estaban detectando señales de radio, creo que era, de otras estrellas y todo eso, ¿vale? Y hubo un determinado momento que durante 37 segundos se recibió una señal que tenía una estructura. O sea, si tú ves el mensaje, se llama el mensaje WOW porque en los registros en papel, porque lo que iban, no había ordenador en esa época para ir registrando estas cosas, entonces las señales que se iban registrando se iban imprimiendo en una impresora aguja de esa antigua. Entonces, pues casi todo eran que si 0, 1, 2 y poco más, ¿vale? No había señales. Y de pronto se recibió una señal potente que era, lo tengo por aquí apuntado, 6EQUJ5. Ese era el código que le daban en su sistema, ¿vale? En el sistema numérico este. Y fue una señal que duró 37 segundos y el técnico que estaba en ese momento viendo el aparato y tal, pues apuntó con bolígrafo, wow, o sea, W-O-W. De wow, esto es, y lo señaló y tal. Y es una señal que en su momento se pensó que a lo mejor era una transmisión de alguna civilización. El problema es que se ha apuntado de nuevo a de dónde venía esa señal y no se ha vuelto a repetir nunca ni nada por el estilo. Pero es una señal rara. No se sabe si pudo ser una interferencia que se colase de la propia Tierra, de nuestra propia civilización, o si fue un fenómeno ahí estelar raro que envió ahí, pero parecía muy raro. Yeah. Si no la conoces, búscala, lo de la señal WOW, porque es curioso. Muchísimo. Yo creo que la he escuchado antes, sí, la he escuchado antes. Sí. Luego hay otro tema y es el detectar las señales de civilizaciones que estén lejos, ¿vale? Nosotros con lo que estamos emitiendo sería difícil que nos detectasen. Por ejemplo, el telescopio de Arecibo, que es de los más grandes que había, ¿vale? Que ya está destruido porque se dejó de mantener y ya se cerró, ¿vale? Y se ha destruido. Pues con este telescopio, si hubiese habido una Tierra emitiendo lo mismo que nosotros en Plutón, no lo hubiésemos detectado. Ya, wow. Entonces ya detectar de otra estrella, olvídate, o sea, no, nada. Corrígeme si me equivoco, pero tú cuando, por ejemplo, emites una señal de radio, Sí. ¿esa señal de radio viaja en todas las direcciones o en una dirección concreta? Depende. Las señales de radio que emiten normalmente aquí en el planeta y tal viajan en todas direcciones. Entonces, en el espacio se extenderían en forma de esfera. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que pensaba. Claro, y la superficie de una esfera es 4/3 de pi r cubo, de r cuadrado, perdona. Por tanto, la intensidad de esa señal, la energía de esa señal, va disminuyendo con el radio al cuadrado, es decir, con la distancia que te aleja al cuadrado. Disminuye muy, muy, muy rápido. Hay otras emisiones que se hacen focalizadas, con antenas directivas. Cuando digo focalizada, no es un rayo perfecto, sino que es un cono. Sí, no somos capaces de... Es como lo visualizaba yo. Por eso te lo preguntaba porque igual la señal WOW esta pudo haber sido emitida precisamente para eso, para focalizarse y para que la señal fuera más duradera y más... para que se conservara mejor a través del espacio, se emitió de esa forma, ¿no? Y entonces por eso no se ha vuelto a encontrar. Incluso porque
Porque solo nos emitieron un pulso a ellos a nosotros y ya está. No, porque en ese momento cruzamos en el espacio por donde viajaba esa onda. Vale, el problema es que conseguir, o sea, es un cono y el cono al final también se va expandiendo, no va con el radio al cuadrado, pero también se va expandiendo y va disminuyendo la señal muchísimo. Claro. Intentar conicidad cero, es decir, un rayo perfectamente paralelo con los láseres se consigue bastante, pero aún así tienen conicidad. Porque es que la onda tiende, o sea, un frente de onda plano, idealmente, es que al final se te va extendiendo. Entonces sería muy complicado. El proyecto SETI de detectar vida inteligente extraterrestre lleva décadas examinando los registros y todo eso y no han encontrado nada. De hecho, ha habido momentos en los que se han emitido señales desde la Tierra. Eso te iba a preguntar, si el programa SETI también se preocupa por emitir señales, para comunicarse solamente para encontrar. El proyecto SETI no. El proyecto SETI en principio solo busca, pero otros proyectos de la NASA sí que han emitido. Pero claro, se ha emitido, pero dices, pero es que no te van a detectar, porque es que con la potencia que puedes emitir, con la conicidad inevitable que puedes conseguir, al final es que va a perder, o sea, va a llegar nada a otra estrella y es muy difícil distinguirlo de la propia, del ruido del cosmos, digamos. Vale, pero entonces esto de emitir conscientemente y con la intención de que te detesten y es diferente de emitir de manera indirecta. Por ejemplo, en la película esta de Contact, la señal que reciben es la señal de la Olimpiada de Alemania del año 40 y algo, ¿no? Que es Hitler dando un discurso y entonces dicen, los alienígenas son nazis. Dicen, no, es como la primera onda que tuvo una potencia significante suficiente como para llegar a esa raza alienígena. Pero emitir el mensaje de manera consciente nos lleva a otra explicación diferente, ¿no? Que es la de los depredadores intergalácticos. El bosque oscuro, la teoría del bosque oscuro. El bosque oscuro. Ajá. Sí, efectivamente. Que esa básicamente es, si tú estás en un bosque oscuro con una escopeta y con una linterna, no sabes si en ese bosque puede haber otros cazadores con linterna y escopeta, puede que estés solo, puede que haya más. En cualquier caso, no sabes si alguno de esos cazadores puede ser un asesino o no. ¿Te arriesgas a encender la linterna y decir estoy aquí? ¿O te quedas callado escuchando, apuntando con la escopeta? Entonces, si por teoría de juego, si todo el mundo se queda callado y escuchando, nadie ve a nadie, nadie escucha a nadie. Pero claro, la estrategia de ponerte a cantar y con la linterna encendida mirando para todos lados es ganas de que te peguen un tiro. Porque alguno puede estar loco, alguno puede ser agresivo, alguno puede, no lo sabe, puede pensar de otra manera, aunque la mayoría a lo mejor sean pacíficos como tú. Entonces, la teoría de bosque oscuro es una explicación para la paradoja de Fermi, que consiste en eso, en que, claro que hay civilizaciones, como tú bien decías, una transmisión involuntaria, es decir, por nuestras propias comunicaciones internas, son de baja potencia y eso no llega. En la de Contact se inventaba que había llegado, pero eso sería muy difícil que llegase con una potencia apreciable. Pero, efectivamente, si tú enfocas una transmisión y la envías, sí que puedes llegar a estrellas que no estén muy lejos. Y si tienes más tecnología, pues sí que podría llegar con cierta potencia como para que lo detecten. Pero el tema es que una de las explicaciones es que nadie quiere comunicarse con nadie. Nadie quiere que le vean. Entonces claro, está todo el mundo callado. Tenemos que plantearnos, al fin y al cabo, qué es lo que queremos de esa gente. O sea, que venid, pero venid solo los buenos. Pues, oye, no funciona. ¿Sabes? Claro. Por otro lado, hay otra de las explicaciones, hay otra de las soluciones que sería que es que no es tanto por miedo, sino que es que no tienen interés en hablar con nosotros. Eso, efectivamente es lo que dice. ¿Para qué es lo que está intentando comunicar? ¿Qué es lo que tiene? Curiosidad. La curiosidad sí que es algo, es un instinto que tiene sus ventajas evolutivas, pero como la de encontrar nuevos hábitats y ¿no? Expandir tu especie de una manera inconsciente, ¿no? Simplemente probar comidas diferentes y... Exacto, ¿no? Que te pueden aportar más calorías de las que... Tiene ciertas ventajas evolutivas, pero también tiene una serie de peligros y perfectamente una forma de vida podría prescindir de la curiosidad, sobre todo si es una forma de vida de segunda generación, ¿no? Que ya ha sido diseñada, ¿no? Como una inteligencia artificial a la cual simplemente le extirpamos la curiosidad o no se la programamos nunca. O se la reducimos un poquito. O sea, reducimos, claro, y aumentamos el cuidado. O le aumentan la paranoia y el miedo.
Eso es. Entonces, claro, las civilizaciones pueden tener los índices de paranoia y miedo mucho mayores y que no quieran comunicarse de ninguna forma, incluso que estén activamente desde el mismo momento en el que empiezan a expandirse como civilización y a ser capaces de crear efectos percibibles en otra galaxia, activamente tratar de ofuscar su actividad, de tener cuidado, ¿no? Y de andarse con pies de plomo para que no se escuchen ecos de ella al otro extremo de la galaxia. Pues sí, podría ser eso. Y luego ahora, si quieres, hablamos ya de la que a ti me has comentado que te gusta mucho, que es la del gran filtro. Así que cuéntanos, ¿qué es el gran filtro? Bueno, pues la idea del gran filtro es la idea de que la razón por la que no vemos a nadie ahí fuera es porque el mismo universo tiene programado un gran filtro que borra completamente todas las civilizaciones con una especie de escobilla que va pasando, que va barriendo cada cierto tiempo, se carga todo lo que existe y volvemos a empezar de cero. Y entonces estamos simplemente en algún momento de ese filtro en el cual se acaban de barrer el resto de las civilizaciones. Como, yo qué sé, es que no sé lo que podría ser esto. Igual tú en esto tienes más idea, pero una especie de cataclismo cosmológico o que se lo cargue todo. Es que eso, por ejemplo, yo el gran filtro había oído que es como que hay un filtro del cual las civilizaciones no consiguen pasar o se extinguen antes, cuando llegan a ese filtro. Vale, no es como un gran filtro cosmológico que afecta por igual a que barre el universo, sino que es local. Es local y es inherente. Por ejemplo, explicaciones para el gran filtro que tengo aquí listada. Una sería cuando llega a cierto nivel de tecnología, empieza a jugar con agujeros negros artificiales. Y entonces te provoca y al final te destruyen tu planeta. Como en el acelerador de partículas de Suiza, ¿no? Exacto. Que iba a explotar las narices. Ha creado un agujero negro, se ha ido para el centro de la Tierra y está absorbiendo poco a poco todo. Y... Otro de los puntos que podría ser el gran filtro sería la macroingeniería, es decir, la ingeniería planetaria, ¿de acuerdo? Que cuando te pones a jugar con ella, pues lo haces mal y te cargas tu planeta. De hecho, nosotros estamos haciendo ya ingeniería planetaria, lo que pasa es que es muy mal y sin objetivos. O sea, la estamos haciendo, pero mal, estamos liándola. Sí. Entonces, podría ser eso también otro filtro. Otro filtro sería cuando te pones a desarrollar nanotecnología. Es decir, robots microscópicos, una masa gris de robot y que te vaya mal. Y si te va mal con una cosa que es tan pequeña y tal, pues te destruye, ¿vale? Otra sería la que ha estado durante casi todo el siglo XX, las bombas nucleares. Cuando desarrollas la tecnología nuclear, haces bombas nucleares y puedes producir el fin de la civilización. No de la especie, porque la especie es dura, pero sí que la civilización pues, te la cargue. Otra sería el calentamiento global, digamos, que al final una civilización empieza a generar energía, genera calor y acaba provocando un calentamiento global o un cambio térmico, no lo sé, o un enfriamiento global que acaba con su planeta. Otra puede ser que cuando una especie se extiende mucho por su propio planeta y empieza a acabar con los ecosistemas naturales y tal, pues provoca epidemias. Y entonces a lo mejor, pues cuando te viene una epidemia, acaba con la civilización. Insisto, la idea no es que se muera hasta el último, pensándolo en humanos, no es que se muera hasta el último humano, sino que se produzca un apocalipsis, es decir, que termine con la civilización como la conocemos. Y entonces tengas pues bandas peleándose por el desierto y cosas de esas, ¿no? Otra puede ser que al final haya ciclos en los planetas donde habitan estas especies que sean volcanes y que lleguen momentos de mucha actividad volcánica que te provoquen el fin de esas civilizaciones. Otro, las extinciones masivas. Al final, lo que estamos viendo nosotros es que nosotros mismos estamos provocando una extinción masiva. Y eso puede incluir que nuestra especie sea también una de las que se extingan estas extinciones masivas. No lo sabemos, es que llevamos muy poquito en realidad, pero puede ser. Más cosas del gran filtro. La sobrepoblación. Que una especie empiece a crecer tanto y que genere un apocalipsis por la sobrepoblación. Aquí viene lo que decías tú de los experimentos con las ratas, ¿vale? Un tal Calhoun, en los años 60, se le ocurrió hacer unos experimentos con ratas que los llamó universo y le ponía un numerito, ¿no? Que era en función de los miles de ratas que podía almacenar. La idea era hacer un hábitat
perfecto para las ratas. Es decir, una especie de jaula, no dejaba de ser eso, una jaula, pero en la que a las ratas les dabas agua, les dabas comida, la temperatura era perfecta, todo perfecto, salvo la limitación de espacio. Era un ambiente cerrado, entonces había limitaciones de espacio. Él lo que quería ver era el tema del comportamiento de las ratas cuando estaban en sitios así cerrados y todo eso. El tema es que las ratas empezaban a reproducirse súper rápido y empezaban a alcanzar una sobrepoblación en la que había una densidad de ratas en la jaula que era ya muy grande. Y lo que ocurría es que se colapsaba el sistema social de las ratas. Había un derrumbamiento social en el que las madres empezaban a no tener hijos, se volvían estériles, devoraban a los hijos cuando nacían, se volvían como locas, los machos estaban todo el rato en pelea. Entonces era como un caos en el que las propias ratas hacían que se extinguiese eso. Llegó a hacer el más grande de los experimentos porque él siempre pensaba que el problema es que lo había hecho pequeño, entonces tenía que hacerlo más grande. Hizo uno que se llamaba Universo 25, que fue el más grande, que creo que era un hábitat diseñado para 25.000 ratas. Y acabó igual de mal que todos, pero con muchas más ratas. Y eran auténticas locuras lo del experimento ese. Y claro, nosotros no estamos en ese punto, evidentemente. Nosotros seguimos teniendo... Pero esto decía, hostia, un animal social como la rata, cuando tiene esa sobrepoblación, se han vuelto totalmente locas. Ya es que eso es como las madres ya no educaban a los hijos bien. Entonces los hijos, cuando crecían y tenían hijos, a su vez, pues ya no lo educaban nada bien. Y entonces iban desmoronando todos los comportamientos sociales y todas las cosas. El estrés que tenían, vivían esas ratas de no tener espacio, de estar pegados uno a otro, aunque a pesar de que tenían agua y comida, tenían todo lo que querían. Pero el hecho de estar tan colapsados ahí, no descansaban tal, pues eso le afectaba mucho. Y creo que era el experimento que querías comentar tú. Claro. Sí, ese era precisamente. Es curioso, ¿no? Porque cuando tienes un organismo que tiene codificada la expansión, la reproducción, como algo inherente a su supervivencia, y de pronto todos los retos que tiene que superar en la vida se los quita y le dan las cosas regaladas, ¿no? Uy, aquí alguien puede estar haciendo una lectura política bastante chunga, ¿eh? De lo que estamos Bueno, yo no lo he dicho, tú tampoco. Fueron las ratas. No, pero eso, ¿no? Cuando alguien ya tiene todo no tiene ningún reto, todo es fácil, cuando no hay ningún horizonte que superar, nada por descubrir, ¿qué le pasa, ¿no? A ese organismo? ¿Qué le pasa a ese organismo que necesitaba de todo eso? Necesitaba de reto, necesitaba pasarlo mal, necesitaba... Y además que date cuenta que estamos hablando de ratas, que las consideramos mucho más simples que nosotros. Es que nosotros sería mucho más grave, y de hecho en parte nosotros lo estamos viviendo, ¿no? La falta de motivación, la falta de esperanza. Sí, en el caso del... Sí, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros también tenemos como ciertos mecanismos que van en contra de la evolución, ¿no? Como por ejemplo el instinto religioso. El instinto religioso es algo que no está en el resto del reino animal y durante siglos, por ejemplo, las sociedades han creado cosas como las órdenes monacales, que era una forma de controlar a la población, en cierto modo. La gente que renunciaba a tener hijos, luego que se escaparan de vez en cuando por la noche del monasterio para hacer sus cosillas o que recurrieran a la sexualidad con su compañero de celda, es diferente. Eso es diferente, pero en cierto modo renunciaban a la idea de progenie y a la idea de... Y eso le daba más espacio al resto de los machos que se estaban matando por conquistar más espacio y tener más hijos que los demás para que hubiera cierta regulación y cierto equilibrio, ¿no? En realidad nosotros, incluso sin tirar a eso, al pensamiento religioso, lo cierto es que ahora el mundo, o sea, hay varias predicciones de a dónde va a ir la población mundial. Hay algunas que dicen que va a seguir creciendo, pero hay incluso otras que dicen que va a empezar a decrecer, porque lo que es cierto es que con los sistemas actuales que tenemos, económicos y todo eso, cuando una población empieza a vivir mejor, empieza a tener menos hijos. Sí, eso lo estamos viendo. En Europa, pero en China, por ejemplo, también. Entonces, quizá nunca se llegue a producir una sobrepoblación porque no somos ratas que nos reproducimos sin pensar. Tenemos métodos anticonceptivos y podemos divertirnos sin necesidad de tener hijos. Entonces, a lo mejor, pues no llega a ocurrir.
hay más cosas que explicarían el gran filtro. Es que hay un montón. Es que el tema es que, claro, cuando sumas todas, dices que a lo mejor el gran filtro es todas o cualquiera de ellas y ya está. O sea, y es difícil. Que son los meteoritos. Es decir, un meteorito que impacte en el planeta y que provoque un cambio climático y fuera todo. Claro, lo que hemos dado antes, ¿no? De las llamaradas solares, los meteoritos, los Claro, volcanes. otro sería, pero meteoritos, por ejemplo, nosotros sí que ya con los telescopios que tenemos documentados casi todos los meteoritos de más de un cierto tamaño en la cercanía y todo eso. O sea, en el caso de la Tierra sería complicado que se acercase un meteorito sin que lo viésemos venir. O sea, lo veríamos venir. La cuestión es si tendríamos tiempo de reacción, en el Claro, sentido de que lo detectamos meses antes y podemos hacer algo, en realidad. pues es que ahora, por ejemplo, Bruce Willis ya tiene Alzheimer y ya no está para subirse en una No, nave ya no. y cargarse el meteorito. Pero no sé. Pero Ben Affleck sí, Ben Affleck todavía puede. O sea, Ben Affleck sí. Bueno, sí, ahora tenemos a Dwayne Johnson, ¿no? A La Roca, que yo también. creo que también un trabajo bastante apañado, la verdad. Sí, o sea, podemos verlos con meses de antelación, lo que tú dices, ¿no? Podemos hacer algo al respecto. No hace falta posarse en el lomo del meteorito, taladrar hasta el corazón ¿vale? No hace falta hacer algo tan exagerado como eso, ¿no? Simplemente con darle un pequeño toque de camino para acá, podemos inclinar los suficientes grados como para desviarlo de... No es tan sencillo. De vez en cuando salen artículos científicos en los que examinan qué ocurriría si detonamos una bomba nuclear para desviarlo, no sé qué, en fin, y no es tan claro que podamos, pero bueno, sería una opción. Y de hecho, los únicos meteoritos en realidad con los que tendríamos un peligro sería, porque los del cinturón asteroide los tenemos todos clasificados, controlados y tal, y no suponen un peligro. Los cometas o lo que viene habitualmente cruza la órbita de la Tierra tampoco supone un problema porque más o menos lo tenemos ya controlado. Los problemas serían extrasolares, es decir, que vengan de otro sistema solar, pero esos son raros, o Oumuamua y todo esto. Y ya que te impacten en la Tierra ya es que es una casualidad bestial, ¿vale? Pero sí tenemos otro tipo que son los que vienen del cinturón de Kuiper y de la nube de Oort, que son zonas donde hay un montón de cuerpos que no los tenemos clasificados, están muy lejos y que a veces algunos sufren una perturbación y se cae, digamos, hacia la parte interior del sistema solar. Hostia, Plutón nos podría caer encima, ¿no? El Plutón o Caronte, que si son un planeta con un asteroide casi igual que él dando vueltas alrededor suyo, sí, pero es que tenemos muchos planetas en esa zona, no solo Plutón, porque a día de hoy tenemos, creo que es que había, no sé, si 20 o algo así, 20 planetas enanos en esa zona. Entonces, podría haber, de hecho, aquí vendría ya el 10º planeta, ¿no? Nibiru, el de la sexta, que se dice que puede haber un 10º planeta más allá de Plutón, en toda esa zona, que no hayamos detectado, porque aquellos que están muy lejos realmente, y que cada no sé cuántos mil años viene por aquí y provoca el caos y no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero esto son cosas de conspiranoia, aunque es cierto que los astrónomos siguen buscando y hasta cierto punto es posible que haya todavía planetas ocultos por ahí. Esos planetas, el tema es que cuando se mueven cerca de un asteroide que está en esa órbita, pueden desviar el asteroide y lanzarlo contra nosotros. Claro. El rollo de snooker o de billar, ¿no? Que algo golpea algo y una reacción en cadena que termine mandándonos. Eso es. Pero el caso es eso, que lo detectaríamos con meses y hasta cierto punto se podría hacer algo. Otro sería el de las tormentas solares, ¿vale? Que no comprendamos todo en el Sol o que venga una tormenta solar. La última más cañera que ha habido fue la de 1859, que fue el evento Carrington, ¿vale? Esa es la más potente que hay registrada. Hay otra que se sospecha que fueron más potentes incluso que el evento Carrington, pero claro, pillaron en el Paleolítico, que ahí no afectó a nadie. Uno de los efectos de esto es que la aurora boreal se ve como en zonas más cercanas a los trópicos, ¿no? Sí, lo que ocurre, a ver, el viento solar básicamente es que el Sol a veces emite, bueno, está todo el rato haciéndolo, pero emite como llamaradas solares, que son un montón de núcleos de hidrógeno, ¿vale? Plasma, básicamente, un gas ionizado muy caliente, y lo emite hacia muchos sitios. Hay veces que esas llamaradas solares apuntan a la Tierra y entonces nos viene una llamarada solar, un viento solar muy potente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esa llamarada solar, todos esos núcleos que están ionizados, es decir, le afectan los campos magnéticos, pues llegan a la magnetosfera terrestre y entonces lo que ocurre, normalmente el viento solar normal, estándar, está entrando por el polo norte y por el polo sur. Y son las auroras boreales
o las auroras australes, dependiendo en qué polo las veas. Pero cuando el viento solar es más fuerte, ya no es solo en el polo norte, sino que se va bajando de latitud, ¿vale? O en el polo sur va subiendo de latitud. Entonces, el evento Carrington, se llegaron a ver auroras boreales en Florida, en Madrid, en Roma, o sea, en latitudes muchísimo más bajas de lo normal. De hecho, este año estamos ahora mismo en máximos solares y no sé si ha sido este año cuando ha habido auroras boreales en el norte de España. Eran muy ligeras y no eran fáciles de ver, pero bueno, había auroras boreales ahí. Wow. Vale. Y en el evento Carrington lo que pasó es que hubo un efecto interesante. Los efectos es curioso porque lo que hace daño no es el viento solar, sino es cómo cambia la magnetosfera, ¿vale? Terrestre. Cómo el viento solar modifica y altera la magnetosfera y esa magnetosfera produce corriente inducida en la superficie terrestre. Entonces, en 1859 no había red eléctrica ni había cosas de estas, pero había telégrafos. Y lo que pasó es que no solo fallaron los telégrafos, sino que se declararon un montón de incendios en un montón de centrales de telégrafos. Porque a esos campos magnéticos variables lo que hacían era mover los electrones, es decir, electricidad en los cables de telégrafo. Pero no estaban preparados para esas corrientes inducidas. Entonces, cuando tú tienes mucha corriente en un cable que es de una sección que no está preparada, pues se calienta. Y ese calor pues, puede producir un fuego, ¿vale? Entonces, en el caso de que ocurriera, ¿no? La idea es de esto de que los ordenadores, los aparatos eléctricos, todo lo que tiene microchip, es lo que termina petando. Esa es un poco... Entre comillas, te voy a contar primero lo del evento Carrington porque mola un montón. El tema es que detectaron ese pico de actividad solar por la luz, ¿vale? Entonces dijeron, hostia, que viene una tormenta solar. Y creo que fue a las 17 horas, llegó la tormenta solar, que va más lenta que la luz, ¿vale? Porque no es luz, sino que es materia. Y cuando llegó, eso, se declaró un montón de cortocircuitos, de incendios en telégrafo, y de hecho murió una persona en el evento Carrington, que fue por un incendio, era un operador de telégrafo que se quemó, digamos, ¿vale? O sea, que hubo una víctima por el evento Carrington. Pobrecito. Pues sí. Y en realidad es lo más que ocurrió, aparte que se viesen auroras boreales y todo eso. Ahora, lo que decía, ¿de qué ocurriría hoy día? ¿Vale? Hoy día lo que ocurriría, tenemos un montón de sistemas monitorizando el Sol. Así que detectaríamos la tormenta solar antes de que llegase. Tendríamos entre unas pocas horas y unos días hasta que llegase, depende de qué velocidad venga el viento solar ese, ¿vale? El caso es que aparatos desconectados de la red, un móvil, por ejemplo, un móvil tiene circuitos, pero las corrientes inducidas que va a producir la magnetosfera terrestre no puede mover los electrones en un circuito tan pequeño, en cables tan pequeños. Entonces, los dispositivos portátiles, móviles, coches, todas estas cosas no le afectarían. Donde afectaría sería en circuitos grandes, es decir, las líneas de alta tensión y todo eso. El tema es que las líneas de alta tensión como tal, por unas corrientes inducidas, tampoco te creas que se van a quemar. El problema son los transformadores. Las centrales eléctricas donde tienen los transformadores que transforman la electricidad para enviarlo a las casas y tal, esas, si no los desconectas, se pueden comer unas corrientes inducidas que fundan los núcleos magnéticos de los transformadores, sobre todo en latitudes altas, porque cuanto más arriba en la latitud, más va a cambiar la magnetosfera y más te va a afectar. Y el problema de los transformadores es que se tardan meses en fabricar un transformador de este estilo, ¿vale? Hay de sobra, hay en stock en el mundo, pero no hay como para... Imagínate que viene una tormenta solar salvaje y se te queman todos los transformadores de Noruega, Suecia, Finlandia, Inglaterra y no sé qué. Pues se van a quedar semanas o meses sin luz eléctrica en muchas zonas. Oye, ¿las tormentas solares afectarían por ese orden, desde los polos hacia el centro? Serían más intensas en los polos, muchísimo más intensas, y en el Ecuador serían menos intensas. Ajá. Pero no conocemos suficiente el Sol. Podría haber una tormenta solar tan salvaje que incluso en el Ecuador quemase todo. En el norte ya sería una locura, pero... En contra de lo que suele ser costumbre, vamos a dividir este podcast, este episodio, en dos partes, porque nos está saliendo demasiado largo. Así que si queréis escuchar la tercera tanda de respuestas posibles a la paradoja de Fermi, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto es Filosofía Inútil, donde encontrarás charlas dialécticas entre viejos amigos.